filosofía de humanismo, psicología cognitiva, y van a ir profundizando en cada uno de las escuelas de la psicología. Esta, pues, como es lógico, eh, es el módulo de humanismo, pero la universidad ha hecho algo que a mí me parece interesante. No es el único que se trabaja así, creo que hay una materia de laboratorio que también trabajan así y hay algunos otros módulos compartidos. Y es no solamente tener que editar un módulo de psicoanálisis, de psicología cognitiva, de conductismo, etcétera, etcétera, sino tratar de darle una base conceptual y epistemológica fuerte a cada una de las escuelas. En ese orden de ideas, pues, digamos que de alguna manera se busca un docente que tenga mayor fortaleza en el área epistemológica del área y es quien va a dictar, digamos, esta otra parte. Como hemos observado, pues, en este módulo de psicología humanista, la base filosófica es bien fuerte, entonces eso va a hacer que pues que tengamos que tener a alguien aquí, digamos, con un poco más de fortaleza en filosofía, en este caso, pues yo, y por eso me encuentro aquí. Como está planteado, se supone que no es sino un 30% lo que debemos dictar en horas de todo lo que está asignado para el semestre, pero pues he llegado como a un negocio con el profe Roberto, que es prácticamente que todo el primer corte lo podamos trabajar así, en teoría, ¿no? A veces las circunstancias como las que están pasando hacen que o que nos recortemos o que nos alarguemos un poquito, una semana más, todo depende, pero pues digamos que en este momento sí, ya la semana entrante, pues si terminamos hoy con Heidegger, entraríamos con Nietzsche, y a partir de la discusión de Nietzsche, si alcanzamos a hacer la introducción hoy, pues ya estaríamos terminando el jueves con humanismo y existencialismo, para finiquitar el módulo ya de fenomenología y para que puedan entrar plenamente al concepto de humanismo. Esencialmente es eso. No sé si tengan alguna otra pregunta hasta el momento. Bien, espero haber respondido la pregunta y ilustrado, Gustavo. Bien, vamos a entrar entonces en materia. Ahí, insisto en lo que les dije ayer, si tienen alguna pregunta en particular o si tienen algo que quieran discutir o plantear, pues la idea es que lo puedan hacer durante la charla para que no me quede hablando yo solo, porque yo sé que por este medio una charla de más de una hora se le vuelve a uno tediosa. Entonces, para no tener, digamos, que no se me vayan a dormir allá al otro lado de la pantalla, sería interesante que preguntaran y que nos diéramos paso a la discusión. Les envío un video que espero que hayan visto. El video, pues, a mí me gusta porque son videos didácticos que como que le van explicando a uno sobre estas cosas que a veces suelen ser complejas en la filosofía. Este concepto heideggeriano sobre la fenomenología que a veces como que se le pierde a uno y uno no sabe para dónde va. Lo mismo pasa con el de Husserl, pero a veces se encuentran estos tutoriales que son bien pedagógicos. Eso parece que le estuvieran pintando a uno el autor con plastilina. Entonces por eso les envié ese video para que pues lo revisaran, digamos, cambiaran un poquito el discurso que yo llevo y se ilustraran un poquito más sobre el concepto heideggeriano de la fenomenología. Y les anexé una lectura de fenomenología de este señor que Pons, es un mexicano, lo vi en una conferencia que me pareció muy interesante porque viene trabajando un concepto, pues como vieron en la lectura, sobre fenomenología del amor. Este concepto sobre fenomenología del amor es un concepto muy reciente, Husserl no lo trabajó, es un concepto bien particular porque también nos lleva a unas discusiones epistemológicas sobre el sujeto y eso que hablábamos ayer sobre la correlación, que pues hoy nos centramos un poco más en lo intersubjetivo y vamos a discutir también un poco de eso. Entonces, este texto de Pons pues, es producto de una tesis doctoral, es su tesis doctoral en filosofía, creo que allá en la Universidad de Guadalajara, si no estoy mal, y nos hace un planteamiento sobre cómo funcionaría lo afectivo o cómo se juzga lo afectivo desde la fenomenología concretamente. Y no otras fenomenologías que de pronto ya han tratado el tema, sino particularmente le parece a uno como muy particular, porque como les digo, el autor no habló esto,
nunca se preocupó por hablar de lo afectivo, a pesar de que ve muchos elementos allí que se pueden trabajar. Esta discusión que tiene esta lectura no solamente es una discusión sobre lo afectivo, sino que nos habla de una manera de juzgar el mundo, y en esa manera de juzgar el mundo entra en una discusión también sobre la ética. Entonces, en algún momento van a notar, y si no lo notan, pues no importa, si alguien está interesado lo podemos discutir, y es entrar en una discusión sobre cómo juzgamos el mundo a partir de esta fenomenología desde el sujeto trascendental y cómo llegamos a una discusión sobre lo moral y lo ético, sobre las formas éticas de juzgar el mundo. Y prácticamente sobre esta base es donde se fundamenta la concepción de la ética de Husserl. Cuando hablamos de esta concepción de la ética, estamos hablando de una ética puramente subjetiva, es decir, cómo estaría constituida la ética en el sujeto, pero más allá de eso, pues no podemos decir que es esa la ética de Husserl, pues de hecho no plantea un texto sobre ética ni plantea una ética, pero hay rastreos que puede uno hacer, entre esos porque le estoy diciendo que es este elemento sobre lo afectivo, que es muy reciente y me parece muy interesante para nosotros, y en este libro que cito tanto, que es La crisis de la ciencia europea y fenomenología trascendental, donde hace una propuesta, no hace una propuesta ética, sino entra en una discusión ética, y es la pregunta que yo les hacía a ustedes iniciando este seminario, y es, ¿qué es lo humano? Sí, o sea, como para qué nos ha servido la ciencia en lo humano, o definitivamente para qué sirve la ciencia. Y entonces él llega a la conclusión de que la ciencia, pues hasta el momento hay que repensarla y revolucionarla. De ahí toda la discusión que hemos traído sobre hablar de una ciencia subjetiva. Y también una discusión no solamente sobre qué es la ciencia, sino la utilidad misma de esa ciencia. Entonces, si la ciencia no nos sirve a nosotros, o la ciencia no propone la posibilidad de mejorar las condiciones de vida del hombre, pues es una ciencia que no sirve, es una ciencia que nos aporta, es una ciencia que no promueve nada bueno. Entonces, lo que va a hacer en ese texto es eh, a, a, repensar o a pensar más bien la posibilidad de discutir sobre el concepto de la ciencia y de allí derivar un elemento que tiene que ver con la ética de la ciencia, ¿no? Pregunta Karen Juliet, profe, ya sé qué pasó contigo, Karen. No sé, déjame reviso ahorita. Me puedes escribir al WhatsApp, yo dejé el número y lo miramos detenidamente tan pronto me escribas, entro al Classroom, porque me enviaron ayer 2 o 3 correos más, perdón, me enviaron más o menos 6 o 7 correos. De esos, el Classroom me rechazó 2. De los 2 que me rechazó, había uno que todavía era el correo de la USCO. Pues yo no me fijé, solamente los descargué ayer y después me puse a agregarlos. Uno era de la USCO, no sé si sería el tuyo, ojalá no haya sido. Eh, pero ya lo mismo, Gloria, ya revisamos en unos minutos, más bien, tan pronto terminemos la sesión, me escriben al WhatsApp y revisamos de una vez qué fue lo que pasó allí. ¿Listos? Porque no sé por qué no. Tengo presente que me rechazó 2 de los correos que me habían, que me habían enviado, uno porque era la busco y el otro porque no sé por qué, pero ya lo revisamos, tranquilos. Estamos esperando el día para que lo personalicemos de una vez y no nos quedemos por fuera. El número lo di ayer, pero se los voy a dar otra vez. Ahí lo tienen. Bien, como les iba diciendo entonces, no hay de qué, Karen. Como les iba diciendo entonces, hay una discusión bien interesante allí sobre los elementos éticos que, aunque Husserl no los trabajó, no los estuvo explicando, sí es interesante tenerlos en cuenta porque parece ser que aparecen allí transversalmente. Entonces, digamos que eso es como para referenciar la lectura, porque puse esa lectura que a veces es un tanto enredadita. Primero porque, pues, lo que les digo es un concepto como muy moderno, y segundo, eh, en, en la concepción de que ustedes ya están viendo una fenomenología, a pesar de que eso es un texto de filosofía, están viendo una fenomenología que se parece mucho, pero mucho a la psicología. De hecho, yo terminé trabajando esto y es mi tesis de maestría precisamente porque lo que ustedes van a encontrar desde el primer escrito de Husserl hasta el último es una defensa plena de la psicología subjetiva.
y pues crea prácticamente todo un modelo de pensamiento alrededor de pensar una psicología subjetiva y pues como bien saben ustedes ese es el enamoramiento pleno que yo tengo. Entonces por eso me llamó mucho la atención esta epistemología fenomenológica como para ir pensando eso. Bien, entremos entonces en el concepto de intersubjetivo y por qué pasa a ser el concepto de intersubjetividad importante para poder seguir hablando de Heidegger. Les estaba diciendo ayer que particularmente la discusión fuerte de Heidegger o la crítica que hace Heidegger al concepto husserliano es el de un sujeto que está por allá elevado, ¿no? Que es un sujeto demasiado abstracto, que es un sujeto intangible, a tal punto que pues prácticamente en manos de Heidegger no nos ofrece nada. Eso que nos está diciendo Heidegger de Husserl no es cierto. Fue una desconfiguración de todo el concepto husserliano y es de pronto hasta extraño porque tenderíamos a pensar si sería que no lo entendió después de tanto tiempo o si definitivamente estaba en desacuerdo con un pensamiento y una posibilidad de entender el sujeto como sujeto trascendental, o sea, digamos que queda en la incógnita de no saber qué fue lo que pasó. Como ustedes veían el video, y para los que no lo vieron, pues les cuento, el video hace un planteamiento interesante y es el ser en el mundo, que es lo que este profesor nos está proponiendo, nos dice que como que el elemento fundamental de Heidegger era hablar del ser en el mundo. O sea, el ser, que ya también lo habíamos hablado, el Dasein, el darse al mundo, el estar arrojados al mundo y el ser ahí, que es como lo traduce se traduce en el video. Entonces esa concepción del ser ahí, del estar ahí, es un ser en el mundo. Por eso lo que hablábamos ayer y lo que yo les decía es que un ser que no está arrojado al mundo, pues no es ser, es un Dasein. Hasta ahí digamos que tendríamos un concepto claro de lo que nos está dando Heidegger. Pues no clarísimo, pero digamos que ahí tendríamos la base. ¿Por qué nos devolvemos a Husserl? Precisamente para explicar por qué lo de Husserl no es cierto, que dice que el concepto de Husserl es demasiado abstracto. Además de eso, cuando lo leemos también tendemos a pensar que es un sujeto demasiado abstracto, casi tú está planteando el sujeto trascendental como un sujeto. Pero digamos que eso es de la forma como yo les decía que escribía Husserl, que todo estaba como divagando por varias partes y que finalmente parece ser que no, a pesar de que se puede rastrear la idea del pensamiento, no hay una linealidad en el trabajo, no podemos ver el trabajo, una línea continua y un desarrollo continuo de la teoría. Entonces, cuando se hace la lectura de Husserl, uno tiende a perderse en el concepto del sujeto y a pensar que el sujeto es una mera abstracción, que como les decía, se parecía mucho a ese sujeto kantiano, que es el sujeto del juicio sintético a priori como lo habíamos visto y que es ese sujeto que ese sí es puramente abstracto. Nosotros decimos, ah, claro, un sujeto que tiene origen en Kant y que llega a Husserl como sujeto trascendental, pues debe ser un sujeto en la abstracción y debe ser un sujeto a priori del mundo, porque esa es la característica del sujeto kantiano, es decir, antes de toda posibilidad del mundo, que era lo que les decía yo en el salón. Pero ¿por qué es una mentira? ¿Y en dónde empieza como a destaparse el problema? ¿Y por qué no es ampliamente discutido, sino hasta hace más o menos 20 años para acá que se empieza a discutir el concepto ya mucho más amplio en un elemento trascendental más que un elemento abstracto? Resulta que cuando Husserl propone su sujeto, yo les decía a ustedes que el mundo es una constitución del sujeto, es decir, la pregunta de sujeto-objeto, que también nos la dice en el video con Heidegger, la pregunta sujeto-objeto es una pregunta que no existe en Husserl. O sea, les decía a ustedes que por eso no había una pregunta sobre la ciencia tradicional, porque la pregunta de Husserl no era cómo conocemos el mundo, cómo conocer el objeto del mundo, cómo interiorizamos ese objeto. No, ese no era el problema. Yo les decía a ustedes, el problema de Husserl era cómo concibo el mundo, cuál es mi vivencia del mundo y finalmente cómo constituyo mundo. Ese concepto de constitución también es importante en Husserl. Sobre esa pregunta entonces dice, pues el mundo es como el sujeto lo constituye o el mundo es lo que el sujeto hace del mundo. El ejemplo que en algún momento yo les ponía por allá en clase es, la vivencia del amor es distinta para todos nosotros.
La vivencia del dolor es distinta para todos nosotros, ¿sí? Hay una cosa que normalmente le dicen las mujeres ya un poco más experimentadas a uno cuando uno se machuca o cuando le duele algo y le dicen a uno, eso no es nada, dolor el que se siente en un parto. Entonces si le dicen, no, es que un parto duele mucho y dice, sí, entonces uno pregunta, ¿cómo duele un parto? Y le dicen, no, es que eso es un dolor inaguantable, insufrible, intolerable. Y entonces uno pregunta y dice, ¿pero qué? Eso es como si se le partieran una pierna, un brazo. ¿Cómo duele un parto? Entonces le dicen a uno, no, es que eso no es de explicar, es que eso es una cosa que se le rasga a uno hasta el alma. Y empiezan a darle a uno una experiencia sobre qué es el dolor y es una experiencia meramente subjetiva. Si esto fuera una pregunta científica, nos preguntaríamos nosotros si el dolor existe. Entonces tendríamos que decir que sí. La pregunta es cómo existe el dolor, según la intensidad del estímulo, es decir, la intensidad del golpe, del chuzón, de la caída, según la intensidad de lo que nos esté afectando. Y esa sería la pregunta científica. Pero en manos de Husserl esa no va a ser la pregunta. Va a decir, es que el dolor es tan intenso como el sujeto pueda representarlo, casi que nos está diciendo, o el dolor es tan intenso como el sujeto pueda vivirlo. Así quienes son más tolerantes al dolor pueden tener unos dolores terribles y uno estar pensando, eso duele mucho, y yo sé que duele mucho porque yo también me corté o me machuqué de esa manera, uno sabe que duele mucho, pero parece ser que uno ve al otro y el otro pareciera ser que no le está doliendo, o simplemente viene y le dice a uno, eso duele, pero pues bueno, ya que más dar, sigamos derecho. Y uno se queda pensando y dice, oiga, ¿será cierto? Eso debe estar doliendo muchísimo, pero uno duerma tranquilo. Entonces, en ese orden de ideas, lo que ustedes van a encontrar es que en esa evidencia del dolor tal vez es donde podemos explicar que la constitución de lo que está afuera o la construcción de eso que está afuera es una construcción subjetiva. Esto se lo podemos poner a este ejemplo del dolor o al sujeto, a la discusión que yo les daba ayer sobre, finalizando sobre qué era el amor, que también es una constitución subjetiva, pero digamos que este discurso puede ser llevado a muchas otras circunstancias. El concepto de la belleza en las artes es un concepto meramente subjetivo. Eh, lo bello es una subjetividad y es una constitución de mundo. Entonces, en ese orden de ideas nos va a decir Husserl es que esto se puede remitir casi a todos los ámbitos del mundo. Y ya si se va puramente al ámbito de la ciencia, entonces va a hablar de dos conceptos, que es el concepto del noema y la noesis, que también lo habíamos visto en algún momento, y yo les decía a ustedes, es lo que ponemos sobre el objeto para poder aprenderlo y lo que el objeto nos brinda a nosotros para poder aprenderlo. Ayer que preguntaban finalizando qué es una correlación es precisamente porque también las cosas las conocemos en correlaciones. ¿Qué es una correlación? Entonces, si yo les digo a ustedes un vaso de agua, en este momento que yo les solté eso, que les dije vaso de agua, ya ustedes se lo están imaginando. Ese imaginario que tienen sobre el vaso de agua es lo que les permite ir a conocer ese vaso de agua. Y si ustedes van a mirar ese vaso de agua y encuentran un libro, lo que ustedes van a decir es, eso no es un vaso de agua. ¿Qué están diciendo? Ah, es que yo ya traía un concepto previo para venir a ver ese vaso de agua. Es decir, nosotros tenemos el noema, o sea, el concepto previo para ver el mundo. Pero cuando este vaso de agua se aparece, aquí está, hay una parte que es la parte que yo le doy al vaso donde yo llevo un elemento previo, donde yo llevo una concepción previa y donde el vaso se brinda como es, ¿sí? Y se me da de forma particular. Entre lo que yo concibo del vaso y lo que va del vaso es donde yo constituyo esta realidad. Si a mí me dicen vaso de agua y yo nunca he visto un vaso ni he visto el agua, será imposible reconocer el objeto así lo tengan en el frente, entre muchos otros objetos. Entonces me dicen, tiene 30 objetos al frente, dígame cuál de esos es un vaso de agua. Nunca lo voy a identificar porque nunca he visto el vaso y nunca he visto el agua. Y si lo identifico al azar. Pero no me lo puedo imaginar hasta no tener un conocimiento previo de él. No todos los objetos parten de un conocimiento previo. De hecho, casi que lo hacemos por ensayo y error, como cuando yo les decía ayer a ustedes, se hace camino al andar, es porque resulta que yo como sujeto llevo unos elementos previos para poder caminar el camino. Lo mismo, necesito unos conocimientos previos para poder ver el vaso de agua. La ciencia funciona de la misma manera. Creemos hacer una ciencia objetiva, pero los criterios, las hipótesis de la ciencia parten de elementos subjetivos. Pregúnteme, Andrés.
Sí, claro, Andrés, hay unos elementos allí. Exactamente, desde el elemento simbólico. Recordemos los tres registros que tiene la cana allí. Y precisamente el elemento simbólico pasa a ser una constitución. No podríamos decir que hay una constitución previa, pero sí hay una constitución del objeto como tal, que de hecho, como les decía ayer, se parece mucho a la Husserliana, a la heideggeriana, pues de hecho es de la heideggeriana, pero se parece también mucho a la Husserliana, en términos de que sigue siendo subjetivada, sigue siendo individualizada. Pero bien, continuemos. Resulta que la ciencia funciona igual. Es decir, cuando el científico se acerca al objeto a revisar la cosa, así nunca la haya visto y se la encuentre por primera vez, si el científico piensa en el objeto X, yo les pongo el objeto X a ustedes y les digo, yo quiero saber qué es esto. ¿Desde dónde lo voy a investigar? Yo investigo el objeto desde mis conocimientos previos. Entonces yo me pregunto qué es, como para qué sirve, qué tiene de especial. Y digamos que lo voy a abordar desde los métodos que yo tengo, desde los conocimientos que yo tengo y desde las concepciones de mundo que yo tengo. Si yo no abordo el objeto así, me es difícil empezar a investigarlo, a saber qué es. Entonces, siempre que vamos a ver algo por primera vez, lo vamos a pensar dentro de unas categorías previas, dentro de unas concepciones previas. Por ejemplo, yo ya te respondo, Ángela. Yo tengo hay una cosa que me ha sorprendido mucho en esto de la pandemia y me dejó así como con la boca abierta porque qué pena la ignorancia, pero yo no lo sabía. Algo dijeron sobre el virus que nos está rondando ahorita sobre el COVID-19 y llegaron, y yo dije, esto tan raro, y me puse a leerlo, y entonces en el artículo que tenía decía que los virus no son organismos vivos. Entonces me dio hasta risa porque quien escribió el artículo decía, eh, el virus no es un organismo vivo, no entra en las categorías de la biología para decir que es un organismo vivo, no tiene características de organismo vivo, pero tampoco es un muerto, es decir, no es una materia inerte, es un organismo que cumple ciertas características de movimiento, de desplazamiento, de reproducción, y tiene las características para hacer ciertas características para un organismo vivo, pero dentro de la biología no está dentro de ninguno de los organismos vivos, es como si fuera una materia inerte. Y termina la parte explicando diciendo que los virus son lo que más se parece o lo que nosotros mejor conocemos como un zombie. Entonces eso me dejó a mí como anonadado porque pues para mí en mi ignorancia todo lo que se mueve y todo lo que se pueda reproducir pues es un organismo vivo, pero este no cumple con las características. ¿Por qué me sorprende tanto? Porque es que cuando yo miro el virus, yo lo estoy analizando desde mi conocimiento previo y eso es lo que como que me desencaja de esa realidad, como para que lo vamos entendiendo. Nos dice Ángela, si no me acabaste de preguntar, Ángela, dices, en el ejemplo, la noesis es el vaso. Ah, muy bien. Eh, yo se lo dejaría a ustedes porque ustedes lo habían visto en clase. Quiero que me especifiquen bien qué es noesis y qué es noema. ¿Quién me ayuda? Que lo pueda, si quiere lo puede escribir, si quiere lo puede, no lo puede contar, que sería mejor, pero quiero saber qué es, para poderlo explicar mejor con lo del vaso. ¿Nadie me ayuda? Bien, no importa. Eh, Profe, pues lo que pasa es que yo no recordaba muy bien los conceptos antes pues, de que pasara lo que está pasando. Entonces, por ejemplo, yo ayer estaba buscando y encontré que el noema es la realidad pensada y la noesis es el hecho de pensar, pero pues no entendí muy bien. exacto, no te preocupes. Yo te decía que yo no puedo visualizar el vaso, ¿sí? Hasta que yo no tenga una idea previa, ¿sí? Si me ponen el vaso a frente de 30 objetos, nunca lo he visto, y me dicen, busque el vaso, yo miro los 30 objetos, pero como nunca he visto uno ni tengo referencia, no sé qué es. Es decir, que cuando ustedes me dicen busque el vaso, yo ya llevo, por así decir, un prejuicio del vaso, llevo unos conceptos previos del vaso. Esos conceptos previos van a ser el noema,
¿sí? Por eso habla sobre la realidad pensada. Te lo voy a traducir, sobre el vaso pensado, ¿sí ves? Y la noesis es lo que yo le voy a agregar a ese vaso para que sea vaso de agua. ¿Sí? Entonces ahí se presenta la correlación. Hay un sujeto que piensa el objeto, ¿sí? Y hay un objeto como tal. Es confuso en cuanto me dices la realidad pensada y lo pensado. Entonces yo te lo cambio. La realidad pensada es el vaso que sería el noema y la noesis es lo que yo estoy pensando. Es lo que yo concibo dentro de este mundo. Y en esa correlación se produce el objeto. En esa correlación conozco las cosas, ¿sí? O tengo la vivencia de las cosas. Uno quizás pensaría que esto es un fenómeno que se va puramente por la filosofía, por el concepto teórico, pero no, es toda una teoría del conocimiento. Eh, Estaba viendo un documental en Discovery Channel que me pareció fantástico porque poderlo entender desde aquí, y con esto te ilustro mejor. Aparece un señor que nace, el señor empieza a crecer y alrededor de los 2 o 3 años, poco más, eh, tal vez 4, el señor tiene un accidente, pues cuando era niño, tipo 3, 4 años, tiene un accidente, eh, tiene golpe en el lóbulo occipital y pierde la capacidad de ver. No, mentiras, perdón, estoy mal. No, no es cerebral. Tiene un accidente y pierde la capacidad de ver, pero el problema no está en el cerebro, sino está en los ojos. Entonces, el señor crece toda su vida ciego y llegando como a los 43, 44 años, le dicen, encontramos una cirugía que puede ser viable para que usted pueda ver. Entonces le podemos hacer la cirugía, seguro usted vuelve a ver y tenemos que hacerle trasplante de ojos y unos nervios, un poco de cosas por allá que decían los médicos y usted vuelve y ve. Entonces el señor dice, listo, me le mido a la cirugía. Lo operan. Entonces se va al mancito y le hacen la operación. Le hacen su trasplante. Dura más o menos 2 semanas con los ojos vendados. A los 15 días le quitan las vendas y el tipo abre los ojos y le dicen, ¿qué ve? Y entonces dice, como cosas brillantes y sombras, pero concreto no puede decir, ah, sí, veo una camisa verde, le miro las manos, las gafas, no. Veo como una mancha oscura y a veces veo unas manchas brillantes y la realidad se me mueve por unas cosas que van sueltas y a veces se me entrecruzan, así como se ven en la pantalla cuando muevo las manos. Dice, no, eso de realidad en una, o sea, para su casa, vuelve a las semanas, le pregunta al médico cómo está y el señor sigue viendo lo mismo. Démosle más tiempo, se va, pasa un mes, el señor vuelve, 2 meses, el señor vuelve y al cabo de 3 meses los médicos dicen, esta vaina está muy rara. Y empiezan a hacerle una investigación y descubrieron algo fantástico. Llegan y dicen, ya sé qué fue lo que pasó y definitivamente el señor no va a ver. Dice, si nosotros revisamos fisiológicamente el cerebro, el sujeto, o sea, los ojos que le pusimos, el trasplante que le hicimos, cómo le está funcionando todo su sistema visual, nosotros podemos decir que el mancito está bien, está perfecto, pero tiene un problema. Y es que como perdió la vista a temprana edad, no aprendió a ver y lo que había aprendido se le olvidó. Entonces eso tiene una concepción interesante dentro de esta perspectiva de lo psicológico y más en la fenomenología, porque lo que quiere decir es que usted constituye las cosas del mundo, los objetos del mundo, por un aprendizaje previo, por una construcción, que eso sería muy cognitivo, ¿sí? Y resulta que usted aprende a ver, o sea, literalmente usted aprende a ver. Si usted no tiene la capacidad de ver, así fisiológicamente usted esté bien, los ojos estén bien, usted no ve el mundo, ¿sí? Entonces eso me pareció muy curioso porque yo decía miércoles, es decir, que la teoría de Husserl sí tiene toda la razón. Necesitamos el noema para construir el vaso, es decir, lo que el vaso nos está dando, que eran las sombras que él veía. Él veía que el mundo estaba ahí, veía las sombras, veía otras figuras más brillantes y blancas y otras más oscuras. Es decir, los objetos del mundo estaban ahí, Profe, pero lo que no qué pena, tenía era la noesis para profe, qué pena. constituir el objeto. Tranquilo, tranquilo, está bien. Profe, Cuénteme. disculpe, es que en los últimos, bueno, no conmigo, en los últimos 30 segundos se escucha muy entrecortada su voz. Bien, debemos de tener problemas con el internet. Entonces no sé si Repito, es un problema.
Son problemas de conexión a la Ok. fija. No sé si al resto le pasa lo mismo. Si le pasa lo mismo soy yo, si no, debe ser usted a la fija. Oh, No, dicen listo, que listo, no, profe. dice Karen. Gracias. Debe ser problema de conexión suyo. Cuando pasa eso, nos pasa. Ah, dice Juanqui un poco. Boris dice que sí, que a él también. Voy a hablar más despacio para que no nos perdamos de mucho. A veces también, a mí también. Uy, entonces sí viene siendo mi internet. Espérenme, voy cambiando de sitio, que es que abajo me entra mejor, pero no se preocupen, seguimos hablando. Entonces, el punto fundamental aquí es que va a haber, digámoslo así, una pérdida de la noesis, del concepto, perdón, una pérdida del concepto de la noesis. Más bien, esa falta de capacidad de ver es toda una transformación de la noesis, o sería lo que Husserl nos va a decir que hay una falla en la noesis. Entonces tenemos noesis y noema, tenemos el noema como la concepción de ese mundo que, que se está dando, el noema, perdón, lo que el mundo nos da para poder reconocerlo, y la noesis como lo que nosotros le atribuimos a la cosa para poder conocerla. Con esos dos conceptos, digamos que esta concepción de la correlación en la fenomenología se acerca muchísimo más al concepto puro de, la, de lo correlativo, ¿no? De la correlación de la cual nos habla Husserl en el conocimiento. Es decir, no es suficiente que la cosa se nos dé y tampoco es suficiente que tengamos, digamos, toda esta percepción y todo nuestro campo intelectual para poder conocer las cosas, sino que hay es una correlación con el mundo. Y como les dije alguna vez en el salón, si el mundo no está, pues ¿dónde existiríamos nosotros? Estaríamos, entonces seríamos el ente flotando en la existencia. El mundo tiene que estar para que podamos existir. Entonces van a ser, digamos, esas condiciones o esa particularidad la que nos va a determinar todo esto como una forma de conocimiento de la ciencia. Resulta que con toda esta discusión, si bien yo conozco las cosas según la vivencia y si hay una correlación entre la realidad y yo, no es y sino Emma y etcétera, etcétera, llegaron los críticos de Husserl y le hicieron una crítica, perdón, pues para la redundancia, llegaron los críticos y lo que dijeron de Husserl es que lo acusan de ser solipsista, es decir, que si yo considero que el mundo sea completamente diferente a la que cualquiera de ustedes puede tener, en esa diferencia yo soy solipsista, o sea, el mundo es mío, es para mí, y en ese orden de ideas cualquier cosa podría ser válida. Es decir, si yo digo que las nubes son rosadas, pues no pasa nada, ¿sí? Y eso sería una realidad. Digamos que hasta cierto punto Husserl está sustentando eso y nos va a decir, sí, claro, pues es que hay unas vivencias que son vivencias subjetivas, pero para una validación de la ciencia eso no podría ser la misma. La subjetivación del mundo como es diferente va a hacer que cada uno viva en un mundo distante o en un mundo diferente, que estemos los unos al frente de los otros, pero seamos diferentes. Acusan a Husserl entonces de solipsista, le dicen la teoría no puede ser porque es una teoría que está defendiendo a tal punto la individualidad que lo social se perdió. Entonces Husserl se da la tarea de tener que explicar por qué no es así y empieza entonces con un concepto que es el concepto de lo intersubjetivo. Y fíjense bien, o sea, es donde se cruzan las subjetividades y donde se constituyen las subjetividades de un sujeto con el otro. Entonces, por eso va a hablar de intersubjetividad, de una constitución de sujeto con sujeto. Y resulta que en ese pequeño elemento se constituye gran parte, prácticamente toda la concepción de sujeto, pero el punto es que Husserl no lo describió ampliamente. Hace una conferencia en Francia por allá hacia el año de 1919, 20, me falla la memoria en este momento, ya estaba bien avanzadito en la teoría, mentiras, estoy hablando como por ahí del 24, 26 aproximadamente. Y después de la conferencia en París, donde Husserl precisamente llega a hablar de intersubjetividad, hace todo un escrito que es muy bien recibido en París y el escrito solo se publica en francés. Husserl nunca dejó que ese escrito se publicara en alemán. ¿Por qué lo hace así? No sé la verdad, ¿no? El testimonio que él da es, dicen los comentaristas, no dejamos que Husserl no dejó que el libro se publicara en alemán,
pues que era su idioma natal, porque consideraba que el libro todavía no había madurado lo suficiente para que lo leyeran en Alemania. Y el libro pues era más francés que alemán porque es las meditaciones cartesianas, donde hace toda una discusión sobre el concepto del ego cogito en Descartes. Entonces, hace las meditaciones cartesianas, ovaciona mucho a Descartes, y dentro de ese texto, si no estoy mal, creo que es el último o el penúltimo capítulo, donde habla de intersubjetividad. Pero ¿qué pasa hacer eso y por qué tan importante? De hecho, esto tiene unos contenidos epistemológicos aún más fuertes para la psicología, y es que en el planteamiento, dice Husserl, si hay una construcción de sujeto, y esa construcción de sujeto es una construcción individual, es decir, yo subjetivo el mundo según mi vivencia. Pero resulta que aparece un elemento nuevo, que ya, digamos, sobre la mesa en sesiones anteriores lo había dispuesto Daniel, y es la concepción del lenguaje, es cómo la palabra constituye mundo. Y entonces dice Husserl, esa pequeña herramienta también se nos va a convertir en un elemento de conexión con los otros. Entonces, ¿qué pasa cuando yo me conecto con el otro, cuando yo dialogo con el otro, ¿sí? Que dentro de todo es un concepto que toma de la hermenéutica. Y entonces nos va a decir, cuando yo me pongo frente al otro, yo intercambio horizontes. ¿Qué es intercambiar horizontes? El intercambiar horizontes es intercambiar vivencias. Entonces pasa algo. Vuelvo con el ejemplo sobre la vivencia del amor. Yo tengo la posibilidad de tener una vivencia del amor a partir de mi experiencia. Le decía yo ayer a la compañera, uno no sabe qué es enamorarse hasta que uno no se enamora. O sea, uno no sabe qué es ese dolor que lo desgarra a uno y ese sufrimiento hasta que uno no lo ha vivido. Por eso la vivencia es importante. De hecho, para los que se han enamorado en este momento, si yo le pregunto, explíqueme qué es eso de estar enamorado, muchos de ustedes dirán, pues, ¿cómo lo explico? O sea, ¿qué es el amor? Ni siquiera podemos explicarlo. Entonces, la imposibilidad de explicar eso nos está diciendo que ese es un concepto que solamente lo podemos asumir en términos de, de la vivencia, y es un conocimiento de la vivencia, no es un conocimiento conceptual. Nos va a decir Husserl, y si sigo con el ejemplo, resulta que en el momento en que usted entra en diálogo con el otro, que usted se para frente al otro, en ese estar con el otro, en ese estar pendiente del otro, en ese diálogo con el otro, se intercambian los horizontes. Yo les había dicho a usted que el horizonte, les decía en el salón, mi horizonte puede llegar hasta la pared, allá a 6 metros donde está la pared. Pero una vez yo tumbo la pared, yo voy a ver los otros 6 metros de la otra pared, y eso quiere decir que yo amplié mi horizonte. Entonces el horizonte son como los límites del conocimiento. Como yo tengo una construcción del mundo que es subjetiva y que es mía, es decir, yo tengo unos horizontes, y digamos que yo me junto con Boris y Boris tiene otros horizontes, en el momento en que nos conectemos con Boris, yo conozco los horizontes de Boris y Boris va a conocer los míos. Y entonces dice que se empieza a ampliar la experiencia del sujeto, y entonces dice que es como si la vivencia que yo tengo del mundo es la misma vivencia del otro, o más bien, lo que me dice es que la vivencia del otro es como si fuera mi vivencia. Entonces dice, porque yo no solamente en ese diálogo voy a exponer, en esa discusión yo no solamente voy a exponer mi sujeto, o sea, yo no solamente expongo mi sentir y mi vivencia, sino casi que es como si diera la posibilidad de que el otro entrara en mi vivencia, de que el otro experimentara mi vivencia. Y es un intercambio. Yo experimento la vivencia del otro, pero al mismo tiempo el otro va a experimentar mi vivencia desde mi sujeto. Y entonces es como si se entrecruzaran y se superpusieran los sujetos para la posibilidad de tener un acuerdo o un mundo común. Cuando hablo de un acuerdo no quiere decir que estemos todos de acuerdo, sino tener un acuerdo es un acuerdo de cómo existe el mundo y cómo se nos da el mundo. Lo intersubjetivo es todo un ejercicio como de un entrecruce de conciencias, como un entrecruzarse de la existencia que se da precisamente en la trascendentalidad del sujeto. Es decir, yo tengo una experiencia del mundo, pero cuando yo hablo con ese otro es casi como si yo pudiera asumir la experiencia y la vivencia de ese sujeto frente al mundo, y ahí nos ponemos de acuerdo. En un ejemplo, digamos, concreto y siguiendo con este concepto sobre lo afectivo, yo les podría decir a ustedes, pensemos en ese concepto del cual habla la filosofía
de Adam Smith sobre la empatía. El concepto de la empatía, literalmente que lo ha trabajado bien la filosofía y pues lógicamente también la psicología, lo que nos dice es que es la capacidad que tengo yo de experimentar las emociones del otro sin que me esté pasando lo mismo. Es decir, al otro se le murió la mamá y está sufriendo por la muerte de su mamá. En el momento en que yo haga contacto con ese otro, me puedo conectar también con él, que es como si yo sintiera el dolor del otro y como si yo sufriera el dolor del otro. Cuando yo tengo esa capacidad de empatía, esa capacidad de conexión, que salen muchos conceptos de allí, lo que me está diciendo es, usted está generando la vivencia del otro y la existencia misma del otro. Ese concepto en Adam Smith como elemento democrático y político es bien importante. En Husserl, ¿qué es? Casi que es la explicación de lo intersubjetivo. Es en la forma como yo me estoy conectando con el otro y como empiezo a asumir las experiencias del otro, ¿sí? Entonces, a partir de esa correlación, aparece el concepto de lo político y el concepto de lo social. Y gran parte de lo que es el concepto de lo psicológico y de la constitución mismo del sujeto trascendental. Voy a volver al ejemplo del caminante, no hay camino, sino que hacemos camino al andar. Yo les decía ayer, el camino en físico, es decir, la tierra pelada que no tiene pasto, está ahí. Pero resulta que eso no se representa un camino hasta que yo no empiece a caminarlo. Puede ser cualquier otra cosa. El mismo terreno pelado de pasto puede ser cualquier otra cosa, puede ser hasta un nido, no sé. Pero solo se constituye en camino en tanto yo ponga mi intención, mi voluntad y mi motivación sobre ese camino. Antes no va a ser. Como yo les digo, eso está constituido también en una experiencia, y la experiencia que yo cargo es la experiencia de los que ya pasaron caminando por ahí, es decir, de sujetos con los cuales yo interactué o sujetos con los cuales yo generé una relación intersubjetiva, es decir, yo estoy cargando la experiencia de los otros. ¿Ven? Y los próximos que pasen por ese camino van a cargar la experiencia de los que estaban antes de mí y va a cargar también mi experiencia y las próximas experiencias. Entonces, entre más sujetos vayan caminando, digamos que el sujeto va acumulando mayores experiencias. Por eso el sujeto incluso en su posibilidad de individualizarse, en su posibilidad subjetiva, es un elemento no solamente subjetivo, sino también intersubjetivo, porque cualquier vivencia subjetiva que usted tenga parte también de la experiencia de los otros. Si yo le pregunto a usted, ¿por qué se vino a estudiar psicología? Cualquiera de ustedes va a recurrir precisamente a la experiencia de los otros como si fueran suyas. Entonces me van a decir cosas como, pues no, yo no estudié una ingeniería porque no me gustan las matemáticas. Y yo le pregunto por qué. Y usted me dice, no, porque es que me iba mal en el colegio con eso. Entonces yo digo, está recurriendo a una experiencia y es una experiencia con otro que fue la experiencia con su profesor de matemáticas. ¿Por qué más no estudió una ingeniería? Es que yo tengo un primo que es ingeniero civil y le ha ido mal. Y entonces yo le pregunto por qué y usted va a empezar a hablarme de experiencias previas y de experiencias de otros. Pero usted puede hablar de las experiencias de los otros a tal punto que usted logra apropiarse de la experiencia del otro. Usted se apropia del dolor del otro y se apropia de la función del otro. Entonces lo intersubjetivo pasa a ser parte de la constitución de lo subjetivo individualmente, pero además de eso es la constitución misma de lo que somos. Es decir, nosotros cargamos a los otros por dentro, cargamos lo comunitario por dentro. Fíjense en que este concepto de la intersubjetividad, esto se puede masticar mucho porque ya se han escrito muchos libros, pero digamos esta es la base. Pero lo interesante de esto es que en cuanto yo les estoy explicando lo intersubjetivo, yo creo que ustedes van haciendo el imaginario de toda la psicología social y de todo el fenómeno social en lo psicológico. O sea, cómo la psicología va asimilando la sociedad y esa dinámica entre el sujeto social y lo comunitario para él. O sea, nos construimos y somos dentro de una cultura, pero esa cultura que nos hace también recibe aportes de nosotros. Eso que hablamos también en la psicología y cuando hablamos de psicología social y psicología comunitaria, si lo unimos aquí, tenemos plenamente la intersubjetividad husserliana explicada. Entonces, digamos que ahí queda derribado ese concepto de que el sujeto husserliano no es un sujeto para el mundo, que es un sujeto solipsista y que es un sujeto meramente trascendental. No, este también es un sujeto del mundo. Y ahí digamos que hay una contradicción con Heidegger,
Y tal vez por eso cuando Husserl lee Ser y Tiempo, Husserl se distancia totalmente de Heidegger porque dice, "Bueno, este man cogió otro camino, pero dejémoslo que haga su camino". Nunca tuvo nada que decir de Heidegger, simplemente lo dejó que tomara su camino y el man siguió en el suyo. Entonces digamos que ahí va esa primera parte que es lo intersubjetivo. No sé si haya preguntas hasta el momento, para dar un pequeño espacio aquí. Bien, parece que no hay. Mejoró la comunicación, compañeros. Bien, Gloria hace una pregunta. Gracias por los que respondieron que sí mejoró. Gloria Isabel. ¿Cómo se llega a la reducción fenomenológica? ¿Podría dar un ejemplo? Sí, claro. Digamos que hay tres elementos. En realidad son tres epoques o tres reducciones. Em, esta parte es confusa porque con las tres reducciones se crean tres yo o tres sujetos que en realidad son el mismo. No, es que no son tres sujetos, son tres yo y un sujeto. Bien, pregunta que la reducción trascendental en realidad, ¿qué terminaría siendo? Entonces voy a explicar las dos de una sola. Espérate, repaso algo. Pregunta, profe, ¿los niños con autismo no desarrollan una total intersubjetividad? Uy, qué pregunta tan interesante. ¿Qué es lo preocupante de tu pregunta, Ángela? Muy interesante, es una pregunta muy interesante, pero ¿qué es lo particular? Que es que se nos empiezan a mezclar aquí unas cosas de la psicología y la filosofía y deberíamos de ser temerosos de hacer esa mezcla. Pero yo qué te diría, es que es tan complicado. Pero sabes que sí, pero más que, bueno, sí, no desarrollarían esa intersubjetividad, pues porque no habría ese proceso, digámoslo, en términos psicológicos de socialización. Pero piensa en algo aún más extraño en el niño autista. No hay esa representación de mundo, es decir, el niño autista hizo una franja, o sea, creó un espacio entre el mundo y él. Entonces su sujeto es un sujeto eh, o plenamente inmanente, o sea, está totalmente ido del mundo, o es un sujeto tremendamente real, o sea, está tan clavado en el mundo que no es capaz de trascender y hacer individualidad. ¿Sí ves lo interesante del asunto? Yo podría dar cualquiera de las dos opciones, pero lo que te digo, esta sería la discusión filosófica. Y la psicológica sería mucho más compleja porque tendríamos que ver eso como un fenómeno puramente clínico. Pero es muy interesante la pregunta y eso daría para todo un debate, eso daría para escribir yo creo que un montón de libros, porque es un fenómeno particular de cómo se presenta un sujeto. Entonces casi que tendríamos que hablar que eso es o un sujeto no trascendente. Recuerden que yo les decía ayer que el sujeto es sujeto en el mundo, perdón, que no es una cosa en el mundo, no es un sujeto del mundo, pero sí es un sujeto en el mundo. Entonces de ahí parto para darte la respuesta. O este sujeto está en el mundo y está tan arraigado al mundo que no es capaz de generar trascendencia, y en ese orden de ideas, como no hay trascendencia, no hay subjetividad, por lo tanto no hay individualidad. Entonces está, lo que pensamos que puede estar muy alejado, está más bien como muy arraigado. Y la otra posibilidad puede ser que su sujeto ni siquiera entra por la trascendentalidad, sino que sería pura inmanencia. Pero ahí ya no sería un sujeto fenomenológico husserliano, porque pues el fenómeno en sí mismo no estaría. ¿Sí? Pero sin embargo sería interesante pensarlo, ¿no? Ya tocaría pensarlo como sujeto kantiano. Es muy interesante, es una pregunta muy interesante. Es lo que te puedo decir, sin embargo no creo que nos dé la respuesta, pero sería interesante pensarlo más ampliamente. Bien, Ángela. La otra pregunta que era entonces sobre la reducción. Espérame un segundo. Em, la pregunta es cómo se llega a la reducción. Y más abajo me dicen cómo es la reducción trascendental o cómo se llega a la reducción trascendental. Entonces dicen, o les había explicado, son tres reducciones. Una en la cual el hombre pone el objeto entre paréntesis, es decir, duda de las cosas que se le están dando como se le están dando. Siempre les he puesto el ejemplo de que les muestro el borrador y les digo, ¿qué es esto? Entonces ustedes me dicen, o el marcador. Entonces ustedes me dicen un marcador. Yo les digo, ¿cómo es? Me dicen azul con blanco. Yo les digo, y si yo lo estoy viendo de aquí para acá y lo veo blanco con azul. O si yo les dijera a ustedes que el marcador ni siquiera es blanco, sino es amarillo con verde.
¿Ustedes creerían que eso puede ser cierto? Entonces algunos me decían en ese momento, es posible porque cada quien constituye su mundo. Eso es una respuesta meramente fenomenológica, ¿sí? Y de hecho, Husserl respondería lo mismo. No tenemos todos por qué ver el mismo borrador. El borrador es diferente para cada quien. Hasta ahí sería subjetivo. Pero ¿qué tal si en ese ejemplo yo no tuviera que decirle a usted que el borrador es amarillo con verde, sino que simplemente usted se levanta y mira el borrador y usted se pregunta si será cierto que ese borrador es azul y blanco? Y usted lo piensa. En ese momento usted lo que está haciendo es una epogé, porque lo que nos dice Husserl es, aquí el problema es cuando usted pone el mundo entre paréntesis. Fíjense que vuelvo y les digo lo mismo. Eh, Poner el mundo entre paréntesis no es desaparecer el mundo, porque la premisa fundamental aquí es el mundo está ahí, el mundo existe, pero lo pone entre paréntesis. No dudo de él, lo contengo aquí, pero lo que estoy pensando de este mundo es si en realidad es como se me está dando. En primer semestre yo les decía, ¿qué garantía tengo de que el color verde es verde? Y que cuando yo veo el color verde y le pregunto al otro de qué color y el otro me dice verde, y entonces yo les digo, pero ¿cómo tenemos la garantía de que estamos viendo el mismo verde? Puede que yo esté viendo rojo, pero a mí desde chiquito me enseñaron cuando veía el rojo que el rojo se llamaba verde. Después de que el otro vea verde, yo veo rojo, pero para los dos ese color es verde. Pero mi constitución del mundo va a ser diferente. Resulta que nunca pensamos en eso. Cuando uno revisa los libros, dice que la fenomenología es una ciencia descriptiva que se libra de todo prejuicio. Es decir, que cuando se libra de todo prejuicio se libra de las posibilidades de creer que el mundo en realidad es como lo estamos viendo, ¿sí? Porque es que usted, así cuando les está explicando lo de Noesis y Noema, usted da por hecho que el vaso es ese y que tiene el agua, y usted lo da por hecho porque es que usted tiene unos conceptos previos y unos juicios y unas experiencias que ayudaron a ver ese vaso de agua con agua. Pero si le dice Husserl, líbrese de todos los prejuicios, es decir, deje de pensar que el vaso es vaso y deje de pensar que el agua que contiene el vaso es agua, ¿qué le queda? Es lo que va a preguntar él. Entonces usted tendría que hacer una reflexión sobre el mundo. Esencialmente, ese es el primer concepto y es el concepto de Pogé. ¿Por qué es importante en términos de ciencia o en términos de epistemología? Porque resulta que la investigación empieza por dudar. ¿Sí? Usted empieza por dudar de las cosas. Y ese es el principio de la ciencia. O sea, el principio de la ciencia no es el conocimiento pleno, sino el principio de la ciencia es dudar de que las cosas son como son. Un ejemplo hasta chimbo. Piense usted en lo siguiente. Se levantó Cristóbal Colón, ¿no? Que no es cierto, pero se levantó Cristóbal Colón y dijo, y cuestiona una cosa simple. ¿Y qué tal si la Tierra que pensamos que es plana, de pronto es redonda, ¿no? Aunque se sabe que eso ya se sabía desde hace rato, pero como para que consigamos el ejemplo. Y que Cristóbal Colón haya preguntado una cosa trivial. ¿Y qué tal si el mundo no es plano, sino es redondo? ¿Sí ven? Eso parece ser un cuestionamiento para su época medio loco. O su cuestionamiento medio loco fue si yo cojo el mar para el otro lado voy a llegar otra vez a la China. Eso era una cosa loca, ¿sí? Porque se podía perder en la inmensidad del mar, porque las mediciones de que el planeta era tan grande como no concebían otro continente, entonces la distancia iba a ser extremadamente larga, sin posibilidades de encontrar tierra rápido. Entonces eso era una cosa re loca. Pero esa forma de pensar el mundo fue revolucionaria precisamente porque dejó todos los prejuicios atrás. Y el conocimiento empieza precisamente por eso, por usted dudar de lo que ya está hecho. Como cuando les preguntaba en primer semestre, ¿y qué tal si el mundo no existe? ¿Y qué tal? O sea, ¿usted cuál es la plena seguridad de que el mundo existe? Y ahí empezamos a tambalear. Lo que hicimos en ese momento fue poner el mundo entre paréntesis, es decir, generar una epogé sobre la totalidad del mundo. La siguiente pregunta entonces está diciendo, ¿y cuándo se llega a una reducción trascendental o cuándo se llega a la epogé trascendental? Nosotros llegamos a ese momento no cuando preguntamos por la cosa, por la existencia de la cosa, sino cuando reflexionamos sobre lo reflexionado, es decir, cuando vamos al conocimiento más allá del conocimiento. Entonces ya no estoy preguntando por la cosa del mundo, sino estoy preguntando por mi vivencia en el mundo, por mi reflexión en el mundo, por mi forma de pensar en el mundo. Y esa epogé termina siendo la epogé trascendental porque es la epogé puramente del sujeto preguntándose por el mundo y por su vivencia del mundo, es decir, es una vivencia puramente subjetiva. ¿Qué es lo interesante de esto?
que es donde Husserl en la reducción trascendental pone el límite, pone la división entre el mundo de la ciencia y el mundo del hombre. Porque resulta que el mundo de la ciencia es el que se pregunta por las cosas del mundo, por los objetos del mundo, por esos en los cuales nosotros concebimos el noema. Pero en la reducción trascendental ya nos estamos preguntando no por la cosa, sino por la vivencia que el sujeto tiene de la cosa. Lo que yo les decía, a ustedes se les pierde el celular y el primer cuestionamiento que usted se hace no es, puta, se me perdió el aparato. O sea, usted no piensa ni en los píxeles de la cámara, ni usted va a pensar en que le haya comprado tremendo forro, ni que le haya mandado poner el protector. No, usted en esas cosas materiales no piensa. Lo primero que piensan siempre es, puta, las fotos. Sí, esa es la primera reflexión. O mis contactos. ¿Sí? Entonces resulta que pensar en las fotos o en los contactos es una vivencia subjetiva sobre la cosa que se perdió. Y ahí, entonces, esa reflexión sería una reflexión trascendental. No están reflexionando sobre el objeto que se perdió en sí, sino de lo que asumía ese objeto dentro de su vivencia particular. ¿Sí ven? Y resulta que lo que nos va a decir esta fenomenología, y aquí ya nos estamos acercando al humanismo, lo que nos va a decir esta fenomenología es precisamente eso. Somos sujetos no de los objetos, somos sujetos de la vivencia. Por eso somos trascendentales, porque es que lo que está marcando la trascendentalidad es la experiencia y la reflexión sobre los objetos. Acercarnos a eso es la posibilidad de tenernos que acercar a una forma de pensamiento diferente. En este caso, estos pensamientos de las ciencias sociales y especialmente el de la psicología. Porque es que no nos está preguntando por las cosas o por las formas de conocer el mundo, sino nos está preguntando es por la vivencia que nosotros tenemos del mundo. Entre otras cosas, dice que lo que tiene el científico, amplio interés sobre las cosas o un amplio conocimiento un amplio interés sobre las cosas o una alta motivación por conocer las cosas, ¿sí? De ahí sale conocimiento e interés de Habermas. Pero en realidad lo que está moviendo el sujeto al conocimiento no es el conocimiento en sí mismo, sino su reflexión, su interés, su motivación, sus afectos particulares para estudiar la cosa, que pasa a ser más importante que la ciencia, porque eso es lo que le va a dar sentido y utilidad. Es decir, el camino no es camino hasta que alguien quiera caminarlo y se motive a caminarlo. ¿Quedamos más claros para las preguntas de los compañeros? Bien, parece que sí. Digamos que con esta claridad sobre lo intersubjetivo, y quiero hacer énfasis en esto, casi que en esta intersubjetividad, venimos nosotros amarrando el sujeto, ¿sí? Porque fíjense que es un sujeto que se conecta con el otro y en el discurso del otro este sujeto se hace trascendente. No solamente tiene la conexión intersubjetiva con el otro sujeto, que es por donde empieza, sino también es la correlación con el mundo, o sea, siempre vamos a estar conectados con lo otro. Para Husserl tal vez era esa conexión con lo otro. Ya con esta tesis del intersubjetivo, Husserl termina desargumentando lo que había dicho Heidegger, de que el sujeto trascendental de Husserl era un sujeto meramente abstracto. Entonces, digamos que la posible diferencia que pueda existir entre los dos, pues en realidad no existe, ¿sí? Porque casi que estaban hablando del mismo sujeto, solo que el sujeto de Husserl sigue siendo sujeto trascendente y el sujeto de Heidegger va a ser un sujeto meramente en el mundo. Pero ¿por qué tiene que llegar este sujeto al humanismo o cuál es el objeto de este sujeto en el humanismo? Ustedes veían en el video que el señor nos decía que es que el ser de Heidegger es un ser del mundo, es el ser del Dasein, y que en el Dasein se da el ser, es decir, nosotros no somos seres, o no soy un ser en tanto no sea un ser en el mundo, yo no puedo desconectarme del mundo y pensar que todavía soy un ser, porque eso no es cierto. Entonces lo que Heidegger nos va a decir es, ¿qué es lo que hay que rescatar? El darse del sujeto en el mundo. Ese sujeto es un sujeto que tiene relatos del mundo, y al tener relatos del mundo es un sujeto que es producto de la historia. Entonces resulta que el concepto heideggeriano del ser es un concepto primero hermenéutico,
porque es un sujeto que tiene relatos sobre el mundo, es decir, cada uno de ustedes relata el mundo, vive el mundo, eso por una parte, pero además de eso, de ser un sujeto hermenéutico, es un sujeto de la historia. Es decir, que eso que nosotros conocemos como sujeto histórico hermenéutico va a estar plasmado en Heidegger. Es decir, la concepción de Heidegger sobre el ser es que el ser es historia y el ser es lenguaje. Por eso cuando accedemos a Carta al Humanismo y leemos Carta al Humanismo, lo que vamos a encontrar es que este man va a empezar a hablar sobre el lenguaje y nos va a decir, el lenguaje es la casa del ser, pero el ser no vive ahí. Entonces, casi que nos está diciendo, sí, nosotros somos relatos del lenguaje, pero es que no somos el lenguaje, porque donde fuéramos el lenguaje quedaría dentro de la hermenéutica. Entonces, para poder desligarse de ahí, nos saca del lenguaje y somos ser en el mundo, somos Dasein. Para entenderlo de una forma, digamos, un poco más amplia, dice, profe, ¿y el sujeto de Husserl qué opinaba acerca de la muerte? Ya que en el video hacen énfasis en el ser de Heidegger sobre el que sabe que va a morir. Bien, ya entro al concepto de la muerte en Heidegger. Tengo que decirte que el concepto en Husserl no fue tocado, porque ese concepto de la muerte es meramente heideggeriano. Ahí vamos a ver el concepto de la muerte en Nietzsche la otra semana y vamos a ver y vamos a tener referencias del concepto de la muerte en Schopenhauer. Por demás, los dos altamente existencialistas y muy pertinentes para lo que estamos viendo cuando entremos a ver humanismo. Entonces eso van a ver. Pero una referencia sobre la muerte no la tiene Husserl. De hecho, no era de su interés y tampoco digamos que la muerte representaba algo para la teoría como sí pasó en Schopenhauer, como pasa en Nietzsche o en este caso como pasa en Heidegger. En la concepción de la muerte supremamente importantes para una teoría del humanismo heideggeriano o para una teoría del humanismo nietzscheano, pero para la concepción husserliana la muerte nunca aparece, no la vamos a encontrar escrita porque no era punto fundamental de su discusión. Digamos que la discusión de Husserl, esto así como para que se lo puedan meter en la cabeza, son tres conceptos. La ciencia, eh, la reflexión sobre la ciencia, sobre la utilidad y el ser, el objeto mismo de la ciencia, la psicología como psicología fenomenológica y el sujeto trascendental. Siempre van a encontrar esos tres elementos y son los tres ejes sobre los cuales gira esta teoría fenomenológica. También he de hacerles el paréntesis que eso lo digo yo, ¿no? Porque es que ha sido inevitable que cada que me encuentro con una lectura de Husserl no encontrarme con, por lo menos con uno de los tres elementos o con los tres, es raro. Entonces, por eso siempre busco la discusión de la ciencia es plena en Husserl, la discusión sobre el sujeto trascendental y sobre lo psicológico siempre va a estar ahí. Pero bueno, sí, el profesor Javier San Martín, el del texto que están leyendo, van a encontrar que se hace unas pequeñas reflexiones especialmente sobre lo psicológico y sobre el concepto de la ciencia, más que sobre el sujeto. Digamos que ese concepto de Heidegger con lo de la muerte es fundamental porque estamos en la concepción de que tenemos historia. Acordémonos que el texto clave es ser y tiempo. En términos de que el sujeto heideggeriano sea un sujeto con historia, o más bien, que el ser heideggeriano sea un ser con historia, es el que lo mete o lo encasilla en la concepción de ser y tiempo. Es decir, somos ser y tiempo. Somos ser y tiempo porque tenemos historia, y esa historia también nos va a permitir visualizar u observar el futuro. Es decir, tengo mi punto medio aquí, tengo pasado que me recorre acá, y tengo futuro que está aquí por el otro lado. Y aquí estoy yo en la mitad como concepción del ser. Ahí voy a tener los tres elementos. Para entender mejor el elemento histórico y por qué el ser es un ser en la historia, hay un ejemplo que me parece bien curioso y es que nos dicen, ¿qué pasa si por allá en una isla, en medio del mar, donde no habita ninguno de nosotros, donde no hay seres humanos, donde no hay satélites, donde nada se puede ver, hay una erupción de un volcán? Entonces dicen que en tanto no haya quien cuente esa historia, pues la erupción del volcán y nada es lo mismo. La erupción del volcán, en tanto no haya quien relate la historia, nunca va a pasar. Entonces va a decir que la realidad misma va a necesitar quien la relate.
el mundo va a necesitar un ser que lo relate. Por eso es un ser en el mundo, y es un ser del relato y es un ser de la historia. Entonces supongan que nadie ve la erupción del volcán, que ese suceso nadie lo escuchó, no lo vio, no lo entendió. En ese orden de ideas, entonces, pues esa erupción nunca sucedió. Es decir, la nada y la erupción son lo mismo si no hay quien relate ese cuento. Exactamente, muy bien, Laura. Esa es la conclusión y a lo que quedamos ya. El hombre es el que le da sentido al mundo. Por eso es un ser del mundo, un ser en el mundo. Pero fíjate que esa tesis que tú propones allí, que el hombre es el que le da sentido al mundo, también es un concepto husserliano y viene de esa fenomenología. Entonces, tengámoslo ahí en cuenta, pero se le siente más a Heidegger, está más inclinado, más enquistado en Heidegger. Nos dice Jorge, ¿por qué el proyecto humano es quien le da la tragicidad a las cosas? Explíqueme más ampliamente, Jorge, para entender la pregunta. Cuando hablamos de tragicidad, estamos hablando como de la tragedia, de lo trágico del hombre. Sí, efectivamente. El hombre, el proyecto humano es el que vuelve trágico el mundo, porque de otra manera es el que le da el sentido, y un sentido trágico. Un sentido trágico. Entonces, bueno, quien tenga el relato del volcán es el que va a crear la historia. Entonces, quien nos venga y nos cuente la historia de la erupción es el que le va a dar sentido a la erupción. Si no hay quien cuente el cuento, pues esa realidad no existe o es una realidad que no tiene sentido. Entonces necesitamos del relato para tener la posibilidad de que se constituya el ser. Pero mejor aún, ese relato es un relato histórico y queda casi que clavado allí en todos los que escuchamos la historia. Entonces viene, no sé, Daniela, y nos cuenta a nosotros la historia de la erupción del volcán. El ser que estuvo allá fue ella, pero resulta que esa historia que nos viene a contar a nosotros se convierte en una historia particular para cada uno, que constituye ser. Entonces, por eso le vamos a dar el sentido al mundo a partir de esa historia. No solamente para Heidegger el ser del mundo es un ser que carga sus experiencias, sino que está cargando las experiencias de la historia. Por eso somos ser en el tiempo o ser y tiempo, porque es que cargamos lo que vino detrás de nosotros. Y es precisamente esa experiencia la que nos da la posibilidad, la experiencia del tiempo la que nos da la posibilidad de pensar en el futuro o de concebirnos en el futuro. Como les decía, digamos, la trivialidad de esto es lo que nos dice la gente comúnmente, ¿no? Ya les había dado el ejemplo que nos dice que no hay que pensar en el pasado porque no hay que pensar en el pasado porque ya se fue y no hay que pensar en el futuro porque no ha llegado. Entonces, eso lo dice la gente cotidianamente como algo muy profundo, pero si lo pensamos y empezamos a hilar despacio, esa es la tesis heideggeriana. Solamente tenemos la posibilidad de ser en el mundo, en el aquí y en el ahora, dados en el mundo. Pero resulta que ese ser que se encuentra en este mundo no puede ser, no está aquí, si no hay una fuerza que lo esté jalando hacia el pasado y si no hay una fuerza que al mismo tiempo lo esté detonando hacia el futuro. Entonces tenemos allí una concepción particular de tensión que lo mantiene en su existencia. Yo hice una ponencia el año antepasado, pues les cuento porque fue algo que me pareció muy interesante, me la aceptaron, donde yo pensaba el problema de las víctimas a partir de una concepción heideggeriana, ¿no? Con ser y tiempo. Entonces, le puse el perdón, una vivencia sin tiempo y sin ser, porque no hay nada. Entonces es una cosa como muy particular. ¿Qué es lo que encontramos en una víctima? Cuando ustedes ven una víctima de un crimen atroz, le desaparecieron a alguien y se lo descuartizaron, o simplemente se lo secuestró, no sé, guerrillas paramilitares y lleva 30 años buscando su desaparecido. Pero esta persona lo que ustedes van a ver es que son 30 años buscándolo, son 30 años de sufrimiento, están suspendidos en el duelo, son personas que no van a salir de ese dolor. Incluso vienen los paramilitares, hacen un proceso de desarme
y llegan y le dice, aparece una víctima y le dice, mire, mi esposo se llamaba José Luis, lo desaparecieron en X vereda, en el año tal, tal día y se lo llevaron de tal forma. Yo sé que usted fue el que se lo llevó, dígame dónde está mi marido, qué pasó con él. Entonces, resulta que el paramilitar dice, sí, yo me acuerdo claramente de ese señor, tenía una camisa de tal color, un pantalón de tal color, lo desaparecimos, lo matamos y lo metimos en una fosa común. Entonces la señora llega y pregunta y dice, sí, ese era mi esposo. Entonces sí lo mataron. El paramilitar dice, sí, nosotros lo matamos. ¿Dónde está? Dice, lo echamos en una fosa común. Entonces la señora dice, ah, bueno, ya descansé porque sé que se murió, dice la señora. Pero acto seguido le dice, venga, ¿y el cuerpo dónde está? Yo necesito el cuerpo. Y entonces el tipo así, señora, pero eso hace como 30 años. Y dice, pues igual así estén los solos huesos, yo necesito los huesos para darle santa sepultura. Y entonces el paramilitar le va a decir, yo me acuerdo que lo matamos, pero yo no me acuerdo en qué fosa común lo metimos. O sea, de hecho lo tengo hasta en las listas porque nosotros llevamos un control de los muertos, pero yo no sé de dónde lo botamos. Y entonces la señora queda nuevamente suspendida. Cuando cree haber solucionado su dolor, queda nuevamente ahí. Y dura otros 20 años buscando un cuerpo de una persona que sabe que ya se murió. Dentro de, si lo pensamos así de manera frívola, ¿no? Tal vez actuando como abogado del diablo, pensaríamos dentro de la realidad, ¿para qué nos sirve un muerto? ¿Para qué nos sirve darle santa sepultura? Claro, en lo psicológico eso tiene muchas explicaciones, pero desde lo práctico, ¿a qué nos lleva eso? No nos lleva a ninguna parte. Es decir, eh, conseguir el cuerpo tampoco va a solucionar el dolor. El perdón tiene un problema, y es que por más explicaciones que se le den a la víctima, nunca va a solucionar el problema de la pérdida, ¿sí? Eh, entonces van a encontrar que la víctima va a durar 10, 20, 30, 40 años o más buscando el mismo muerto o ya sabiendo que está muerto, buscando un cuerpo que no sabe si va a encontrar, ¿no? Pero a la víctima se le vuelve importante y de hecho el Estado procura porque le aparezcan así sean los huesos, ¿no? Ya últimamente dicen, sí, miren, hicimos una reconstrucción a partir de una técnica antropológica, reconstruimos la cara, le tomamos unas fotos, dígame que este es el señor. La señora dice, uy, sí, ese es. Sacan la calavera, sacan los huesos, los echan en una cajita ahí como de 30 por 30 y se lo entregan y le dicen, aquí está su muerto, vaya, entiérrelo. ¿Mm? Y ahí sí ese pasa por lo simbólico. ¿Qué es lo que pasa en este caso con Ser y Tiempo? Y era lo que yo apuntaba en la conferencia. Resulta que usted cuando se establece como sujeto del mundo, como ser del mundo, usted se establece frente a unas motivaciones, unas necesidades, usted tiene planes en su vida. En este momento usted que está sentado al otro lado de la pantalla está pensando, yo lo que quiero es graduarme de psicólogo, de psicóloga, quiero ser importante, quiero leer, quiero estudiar, hacer una maestría, tener doctorado, conseguirme un trabajo en una empresa, ser gerente, tener hijos, mujer, esposo, lo que sea. Pero todos ustedes tienen que tener un plan. Es muy raro que uno no lo tenga, ¿sí? Ese plan que ustedes tienen es un plan, y por eso ustedes están ahí sentados al otro lado de la pantalla, pero ese plan que ustedes tienen es la atención del futuro. Es decir, usted está pensando, desde este momento usted está pensando lo que va a hacer mañana. De hecho, usted se levantó hoy y durante la mañana ya planeó el día de mañana. Usted ya tiene una idea. ¿M? Y usted ya más o menos tiene una idea de lo que va a ser el fin de semana, sea el sábado o el domingo. Usted ya debe tener, si no lo tiene todo el sábado y el domingo cuadrado, usted tiene un itinerario más o menos que le dice a qué hora se va a levantar y a qué hora se va a acostar o con quién se va a ver este fin de semana. Entonces resulta que eso va a ser su tensión de futuro. Pero esa tensión de futuro depende de sus experiencias de pasado. Si usted se va a ver el sábado con su novio o con su novia, es porque usted lo ha hecho los sábados anteriores. Si usted tiene la oportunidad de quedarse viendo el domingo todo el día televisión, fue porque usted hizo lo mismo el domingo anterior o lo ha hecho domingos previos. Si usted sabe que el día de mañana se va a encontrar en X clase de neurología, es porque la semana pasada a la misma hora o hace unos meses a la misma hora usted se había encontrado en esa clase de psicología. Esas experiencias que están determinando su futuro son las tensiones del pasado. Ahora, ¿qué pasa con una víctima? Resulta que tiene un plan y están esas mismas dos tensiones entre pasado y futuro, pero resulta que cuando le mataron el esposo o cuando se lo desaparecieron, el impacto sobre el ser es tan fuerte que se rompe la tensión de pasado. ¿Sí ven? Entonces, cuando usted entrevista a la víctima, usted va a encontrar
que sus recuerdos están transgiversados, que sus ideales sobre lo que era ese sujeto se transgiversan, es decir, eso pudo haber sido un esposo que le cascaba a su esposa, llegaba borracho y le pegaba, pero en su vivencia pasada, para ella su esposo era su esposo por encima de cualquier experiencia negativa, y ese personaje en su pasado se vuelve en un santo, entonces empiezan a ver unas vivencias del pasado que empiezan casi que a desaparecer, y son muy extrañas, pero resulta que esta vivencia de pasado empieza a transformarse porque usted que está aquí como ser y tenía unos planes con ese sujeto hacia futuro, y usted estaba pensando que iba a vivir 50 años con ese sujeto a futuro, resulta que no vivió sino 10. Y los otros 30, usted va a durar buscándolos porque la tensión de futuro se rompió. Es decir, el impacto emocional y la experiencia aquí, el darse, el Dasein de este sujeto en el mundo, ha sido tan fuerte que su tensión de futuro se rompió por su experiencia de pasado. Y es como si este sujeto no avanzara en el tiempo, ¿sí? De hecho, si usted ve una víctima y después de 20 años le pregunta por el desaparecido, llora como si se le hubiera acabado de morir, le duele como si le hubiera acabado de morir, ¿sí? Como si y la gente le dice a uno, dice, miren, han pasado 20 años y todavía me duele, y esto me duele como si fuera ayer, como si me hubiera acabado de pasar. Entonces uno dice, uy, esto está muy raro. Entonces resulta que este ser que está aquí rompió su tensión de pasado y se quedó en el pasado, o sea, la tensión de pasado se rompió y allá se quedó. Por lo tanto, no tiene tensión de futuro. Y es un ser suspendido ¿en qué? En la nada. Por eso ser y tiempo tiene una connotación de existencia bien interesante, porque es que es un ser que habita en el mundo, que está dado en el mundo. Pero la tesis que yo tengo frente a esta conferencia es posible que en la ruptura del tiempo, el ser pierda el sentido y la existencia del mundo. Entonces lo escribían por ahí en el chat, es el hombre el que le da sentido, claro, en su experiencia le da sentido al mundo, pero resulta que ese ser en el mundo, en ese darse en el mundo, si sobrepasa su experiencia, en este caso se sobrepasa su experiencia emocional, la tensión del tiempo se rompe. ¿Y dónde queda el ser? El ser queda en la nada, es decir, eso es un ser que no está dado al mundo, es como si quedaron, ya me acordé, es que de hecho en la conferencia yo decía es que es un ser sin Dasein y sin Dasein y sin tiempo, ¿sí? O sea, es un ser que no está dado al mundo y tampoco tiene la tensión del tiempo. Eh, Esto es un análisis filosófico que yo hago de la vivencia, pero fíjense en que le da a uno elementos para entender muy bien cómo es el sentido de un sujeto en el mundo y casi que lo podamos llevar a una concepción puramente psicológica. ¿Sí? Entonces, más o menos en eso queda la discusión de ser y tiempo, y es como Heidegger nos va a explicar por qué el ser está dado al mundo. Resulta que en ese estar dado al mundo, y ustedes lo vieron en el video, el darse al mundo es un darse vertiginoso, es decir, nosotros no estamos descansando en el mundo, sino que el mundo es una cosa avasalladora, es decir, usted se levantó esta mañana, tuvo que entrar, no sé, de pronto a otra clase, conectarse, llegó corriendo a conectarse en esta, ahorita va a salir de esta y se va a poner a hacer tareas o lecturas, y eso va a ser su vida de aquí en adelante, desde que usted nace lo metieron al jardín, lo pusieron en el colegio, lo pusieron a que terminara la primaria, el bachillerato, a que fuera a la universidad, y si usted no quiere estudiar, usted de pronto le dicen en su casa, hermano, aquí no lo mantengo, si quiere vaya y trabaje, y entonces usted se va a encargar de conseguir plata porque usted quiere comprar cosas y volverse rico. Entonces lo que nos va a decir Husserl es, el mundo no nos da tiempo, ¿sí? Y si el mundo no nos da tiempo, tampoco nos da posibilidades de ser. ¿De ser quién? Pues de ser yo y de darle sentido al mundo. Entonces va a decir que en ese devenir del mundo, lo que estamos es tratando de vivir tan intensamente, y Heidegger lo explica, dice, porque le estamos corriendo a la muerte. Es decir, yo me preocupo por vivir intensamente porque le tengo miedo a morirme, ¿sí? Y de hecho la gente lo dice, uy, qué miedo uno morirse sin haber hecho nada, ¿sí? Y eso es una frase célebre para muchos. Eso debe ser terrible uno morirse sin haber hecho algo en el mundo, sin haber tenido hijos, o por lo menos comprarse, no sé, una puta moto o algo. Entonces uno dice, vivir en el mundo sin haber hecho nada, eso es triste. O que se le pasen a uno 30 años, no haya ido a la universidad, no haya comprado algo, no haya trabajado para comprar algo, eso puede ser triste en la existencia de alguien. Entonces lo que nos va a decir Husserl es, vivimos en esa cosa de querer comprar cosas,
y de querer vivir la vida al máximo es porque le tenemos miedo a morirnos. Dice Andrés, el que tiene un porqué puede soportar casi cualquier cosa como en Nietzsche. Yo diría que sí, pero ese porqué es una abstracción, o sea, no es un porqué del mundo, sino el porqué termina siendo el sentido mismo de las cosas que ya vamos para allá. Pero es bueno el apunte, Andrés, nos da para más. Pero espéreme, cierro acá. Entonces resulta que Heidegger dice, esa ansiedad de estar comprando cosas y esa ansiedad de tener, la ansiedad de hacer muchas cosas, dice, es el puro miedo de morirnos. Y en el puro miedo de morirnos, terminamos haciendo lo que todo el mundo hace. En el puro miedo de morirnos, llegamos a la universidad. O sea, es tanto el miedo de morirnos y llegar a la universidad que tuvimos que salir del colegio y salir corriendo para la universidad. Muchos no descansamos. Y el mundo es más criminal todavía porque si uno quiere descansar y dice, venga, es que yo quiero salir del colegio y tomarme estos 3 años para ponerme a estudiar después y mirar a ver qué hago, no, me puta, le echan a uno en la casa. Le dicen a uno, usted, es que yo no voy a mantener vagos y usted tiene que ponerse a hacer algo porque yo no puedo tener a alguien ahí sentado. ¿Y por qué no? O sea, la pregunta sería, ¿por qué yo no puedo quedarme aquí sentado? Entonces es una persona que parece ser que no tiene sentido, pero Heidegger nos va a decir lo contrario. No, es que usted cuando tiene afán por el mundo y cuando tiene el afán de hacer en el mundo, es porque es cuando usted pierde el ser. Como yo les decía, en los años 60, Heidegger, pensando en esta tesis, hace una discusión muy interesante sobre los medios de comunicación y pues ya cosas que nosotros tenemos hoy a la vuelta de la esquina y es el transporte aéreo y cosas que en ese momento empezaban a ser altamente innovadoras. Entonces decía Heidegger, eh, si se produce una noticia en el Japón, en ese tiempo se debería demorar por ahí unos 6, 8 meses en llegar a los Estados Unidos. Decía, pero esos 8 meses, antes de que llegue esa noticia, supongan ustedes que se murió alguien importante al otro lado del mundo y los 8 meses que llegaba esa noticia donde usted estaba que lo iba a afectar, eran 8 meses de vida más que usted iba a tener. Eran 8 meses de existencia. Pero resulta que con estos medios de comunicación pasa algo en el Japón y usted se entera de inmediato, o sea, tarde al otro día, pero a los 15 minutos usted tiene el terremoto que sacudió Japón. Entonces, en ese orden de ideas, lo que nos va a decir Heidegger es, la información va tan rápido y las cosas se mueven tan rápido y son tan avasalladoras que usted no tiene tiempo de vivir. Es decir, usted ya no puede ser un ser en el mundo, porque el tiempo se acelera y se acelera y se acelera a tal punto que rompe con el ser. Se la voy a poner más fácil aún. Resulta que cuando yo era joven y conseguía novia, eh, y uno quería enamorarlas a ellas, pues uno les escribía cositas en papelitos, y escribía poemas y bueno, unas de esas, entonces uno le mandaba las cartas y esas cartas o esos poemas que uno escribía se guardaban, ¿sí? Y eran importantes y le daban sentido a la relación. Y ella podía mirarlos todos los días. O uno le decía, regálenme una foto y ella me regalaba la foto. Y yo me la llevaba para mi casa y yo la guardaba y posiblemente la veía hasta todas las noches. Ella me regala la foto y yo tengo la oportunidad de estarla viendo. Es decir, yo tengo la posibilidad de existir frente a esa imagen. Yo tengo la posibilidad de ser sujeto afectivo frente a esa imagen. Yo tengo la posibilidad de ser sujeto sexual frente a esa imagen. O sea, yo soy ser novio de ella y tengo el tiempo de hacerlo. Pero resulta que ahorita la comunicación es tan avasalladora que yo ya no necesito que alguien me regale la foto. Es decir, yo le digo a ella, regáleme la foto y me dice, vaya, mire el Facebook, ahí tengo Twitter también. No voy a encontrar una foto, voy a encontrar como 30. ¿Mm? Y es más, me las va a estar rotando todos los días, repita, todos los días me sube una foto nueva. Y a tal punto de que voy a ver tantas fotos que esa foto ya para mí no tiene sentido. Y ya no voy a poder ser sujeto afectivo frente a esa foto, ser sujeto sexual frente a esa foto. Pasa que ese poema que yo le regalé, es posible que hasta vaya y lo busque por internet y diga, este marica lo bajó de internet y mire, ahí lo encontré en Facebook y perdió la posibilidad de ser, de lo rápido que se mueve.
Entonces, fíjense en que nosotros, por lo menos en lo afectivo ya no somos seres de esa vivencia. Y lo afectivo en estas juventudes se volvió un elemento mucho más efímero. ¿Mm? De hecho, alguna vez, no sé si fue en el salón de ustedes por allá, les dije, yo como tenía novias de 3 años, y por allá una yo hizo, uy, y todos hacían, uy, 3 años, y entonces yo dije, pues, ¿cómo así? Luego, ¿cuánto se demora ahora en tener una novia? Y me respondió la estudiante y me dijo, 6 meses, profe, y eso es mucho. Yo con un año, eso, pues, puta, eso ya es un matrimonio. Digo, eso 6 meses toca estar cambiando. Y de hecho, en algún momento yo les decía, uno ve que en la universidad se consiguen un novio, no puede decir uno que no lo quieren, sí, sí lo quieren, terminan con él, entran en una crisis emocional profunda, a veces hasta van y le cuentan a uno porque pues, se supone que uno es el psicólogo y le dicen, no, profe, y eso me está doliendo y sufro y todo, y de pronto uno escucha la historia y digan ustedes por ahí unas 4 o 5 semanas uno le pregunta, le dice, oye, ¿cómo seguiste con lo de tu novio? Y le dicen a uno, ¿cuál novio? Eh, con el que andabas la vez pasada, le dicen, no, no, es que ya me conseguí otro. Y el dolor ya pasó y pasa en un mes. En mis tiempos uno duraba como 6 meses llorando la novia que se había ido o hasta más, y eso era lo normal. Ahora no. Entonces yo a veces me preguntaba y decía, ¿por qué tan rápido? O sea, esto en los criterios de uno que es de la vieja guardia, uno estaría pensando, no, eso no era amor. El desenamorarse uno en 4 semanas, eso no era amor. Pero lo más interesante es que sí, eso es amor. Lo que pasa es que se vive de forma efímera, de forma rápida, ¿sí? Porque el tiempo nos está llevando a eso. Entonces uno cree que los medios de comunicación solamente están afectando lo político, están afectando la comunicación misma, no, están afectando nuestras formas de amar. Y si afectan nuestras formas de amar, están afectando nuestras formas de ser en el mundo. Y esa va a ser la crítica fuerte de Husserl. ¿Por qué lo hacemos? ¿O por qué vivimos de esa manera lo afectivo? Entonces lo que nos va a decir Husserl es porque le tenemos miedo a la muerte. ¿Mm? Siendo más tácito, y aquí voy a ser grosero, eh, es que, es decir, entre más mujeres tenga en la cama y entre más viejas me esté comiendo, dicen por ahí, ¿sí? Pareciera ser que yo soy más héroe, pero el punto es que a lo que le tengo miedo es a tener que enfrentarme con la muerte o a tener que enfrentarme con la posibilidad de que no me ame. Entonces lo que nos va a decir Husserl es, el miedo a la muerte es el que nos tiene jodidos. Dice Boris, eh, en ese caso, ¿qué sentido tendría el concepto mismo de muerte? ¿No sería como un miedo de volver a ser tirados en el mundo? Efectivamente, eh, Boris, es el miedo de ser tirados al mundo nuevamente, pero resulta que es que el miedo a la muerte es el miedo a perderla, a perderlo todo, ¿no? Pero es que aquí viene lo más interesante de Heidegger. Entonces nos dice que el miedo a la muerte es el que no nos deja vivir. Y usted todo lo piensa en función del final. Y eso téngalo en cuenta. O sea, usted piensa la vida en función de la muerte. Y de hecho le dicen a uno, pues si usted no se fuera a morir, la vida no tendría sentido. Esa también es muy heideggeriana, porque una vida eterna pues le permitirá a usted hacer cualquier cosa, entonces usted no tendría sentido acelerar las cosas o no tendría sentido tener que hacerlas porque tendría todo el tiempo para hacerlas, entonces da igual que la haga hoy o que la haga en 100 años. O sea, la muerte sí termina siendo un regulador de la vida. ¿A qué nos va a llevar Heidegger con esta reflexión? Porque nos dice, es más brusco todavía y nos dice, ¿usted sabe cuál es su afán de estar comprando cosas? El miedo a la muerte. Es decir, usted compra porque usted necesita aparentar que usted tiene algo en el mundo. ¿Mm? Usted, y lo más berraco es que en ese tiempo, pues porque era lo que estaba de moda en ese tiempo, el man está criticando en la televisión. Y eso lo critica literalmente. Lo que el televisor nos está vendiendo es lo que todos estamos comprando. En este momento podríamos decir, lo que el Internet nos está vendiendo es lo que todos estamos comprando. Y entonces ahí es donde entra ese otro discurso, que era lo que yo les decía a ustedes, que es el discurso del uno en Heidegger. Entonces Heidegger dice, pasamos a ser el uno. El uno es que todos nos comportamos como uno. El uno quiere decir que todos somos uno y perdimos la individualidad del ser, es decir, perdimos el ser en sí mismo. Entonces, ¿qué queremos? Comprar el teléfono que todos compran, el que está de moda, ponernos la ropa que todos se ponen, la que está de moda, vemos por televisión lo que todos ven, leemos los libros que todos nos dicen que debemos leer y hacemos cosas que todos hacen. Es decir, es divertido irse a perder un viernes en una borrachera porque pues, todo el mundo lo hace en una ciudad como esta o no sé, debe ser divertido llegar a San Pedro
perderse entre comida y trago, pues porque es lo que hacemos acá. Entonces nos va a decir Heidegger, no, no cuestionamos el mundo, simplemente somos uno. Todos conmigo y yo con todos somos el uno. Entonces dice que cuando llegamos al uno perdimos el ser. ¿Qué es lo que dice Heidegger que se debe hacer? Heidegger dice, es que lo que debemos de hacernos es enfrentarnos a la muerte. Lo que debemos de hacer es como ponerle la cara a la muerte, y resulta que cuando nos enfrentamos a la muerte es cuando encontramos el verdadero sentido de la vida. Cuando usted sabe que se va a acabar y cuando usted sabe que eso es una posibilidad en su existencia, usted le pierde el miedo. Y si usted le pierde el miedo a morirse, usted existe plenamente. Esto suena medio utópico, esto suena como a discurso motivacional de medio pelo, y hay que decirlo, pero en Heidegger esto es mucho más profundo sobre el sentido de la vida y de ahí entra todo este concepto sobre existencialismo y humanismo. Por ahí uno de los compañeros la vez pasada, cuando yo le dije el origen del existencialismo en Heidegger, me decía, no, profe, está en Kierkegaard. Yo le decía, sí, pero es este el concepto de Heidegger que revoluciona tanto y es un hombre para la existencia, ¿sí? Sin miedo a la muerte, donde la muerte termina siendo el mediador de la vida. Como les digo, suena como discurso motivacional de medio pelo, pero siéntese a pensar en los discursos de las personas, ¿no? Que es esta concepción del lenguaje que nos dice a nosotros. Yo no sé si ustedes se han fijado cuando uno ve estas víctimas que han estado al borde de la muerte, víctimas que duraron 10 años secuestrados y por fin salieron, o personas que estuvieron después de heridas graves por allá en un atentado al borde de la muerte y sobrevivieron. ¿Cuál es el discurso de los sujetos que enfrentan la muerte? O sea, que logran verle, como se dice vulgarmente, la cara a la muerte. Estos manes que logran sobrevivir encuentran discursos simples y la existencia les cambia. Discursos simples como qué. Entonces uno le dice, después de todo esto, ¿qué? Y el man Profe, dice, sí, cuéntame. no, pues, sino que, pues relacionándolo con la frase que yo puse ahorita, sino que eso que usted está diciendo, yo lo pienso, pues, por lo menos con los judíos en los campos de concentración. O sea, ellos todos los días, pues, tenían como que esa seguridad de que iban a morir, pues, por o sea, la, cómo se estaba funcionando ellos. O sea, judío que llegaba, judío que pronto miraban medio enfermo, miraban así medio paila y los iban matando. Entonces, por eso, yo pregunto, entonces, en el caso de ellos, o bueno, de una persona con una enfermedad terminal, entonces, ¿cuál sería el sentido de ellos? Yo diría que es como que, bueno, ya de pronto esto es como muy logoterapéutico, diría yo, pero pues es como responder con responsabilidad a lo que la vida misma le está pidiendo a ellos, ¿no? Pues sí, digamos que sí, no estamos muy lejos. La cuestión aquí, y sí, usted lo dice, ¿no? Es mucho logoterapia de Víctor Fran y pues de hecho se la van a encontrar ahorita en el módulo con el profe Roberto, ¿no? Estas discusiones de la existencia. Pero el punto aquí, ¿cuál es? ¿Qué es lo que desea una persona al borde de la muerte, digamos, en el campo de concentración o una enfermedad terminal? O sea, ya en la práctica, ¿qué es lo que usted se encuentra? Una persona que se va a morir la encuentra uno con un deseo profundo de vivir, ¿sí? Hasta que usted no está en ese momento de muerte, usted no dice, puta, yo no me quiero morir, ¿sí? Y claro, mira, aquí nos dice Ángela, la atención del pasado ayudaría en esos casos, claro, y por eso en terapia es que lo aplicamos así, o sea, en el recuerdo y en esos elementos que nosotros tenemos es donde hay unos elementos fundamentales para manejar esos momentos de duelo y en esos momentos de crisis complicados. Y miren que ya estamos entrando en el discurso psicológico, ¿sí? Que es bien interesante. Pero si lo pensamos desde Heidegger, ¿a qué se aferra la persona en el momento de morirse? A la vida, o sea, esa es ineludible. Y aquel que en el momento de morirse asume la muerte, ¿cómo decirlo? Con gallardía, es decir, pues hermanos, llegó la hora, pues murámonos, ¿sí? Ese es un sujeto que asumió la vida de forma diferente. En palabras de Heidegger, asumió la vida sin miedo a la muerte, ¿sí? A tal punto y vivió tan bien que la muerte que como la muerte era una posibilidad, en el momento en que la muerte llegó la enfrentó y se murió feliz. Y entonces uno dice, ¿pero por qué? Porque la vida fue agradable. Entonces enfrentarse a la muerte, el perderle el miedo a la muerte es tener buena vida y cuando se tiene buena vida usted se muere tranquilo, ¿sí? Y es más o menos la concepción heideggeriana. Aquí hay
se me olvidó cómo se llama, este señor que es por aquí de la región, que componía bastante música típica, que se murió hace pocos años. ¿Cómo se llamaba? Ayúdenme, compañeros. Compositor. Bueno, se me va en este momento. Famosísimo compositor de aquí de la región. Sí, sí, Huilense. Sí, eso, Villamil. Gracias, Andrés. Entonces resulta que este señor venía con una enfermedad renal, le hacían diálisis constantemente y pues según cuenta la historia, los hijos que los entrevistaban la vez pasada, Jorge Villamil tenía más o menos como entre 4 y 5 años esperando un trasplante de riñón y en diálisis. Ustedes saben que los procesos de diálisis hay que estar yendo a hacerse el tratamiento por lo menos 2 horas por 2 días por semana. Es decir, usted tiene que ir de lunes a domingo 2 o 3 veces a un hospital a que le drenen la sangre y se la vuelvan a poner y el tratamiento se demora más o menos como 6 horas. ¿Sí? Entonces, sí, es enchufarse una máquina, dice aquí Boris y tiene toda la razón. Este señor ya llevaría como 4 o 5 de escribir algo que parezca altamente reflexivo y altamente profundo. Y entonces publican un artículo y escriben ahí por fin mi tercer artículo, mi 13º artículo publicado. Y gracias a la revista internacional, no sé qué putas que me lo publicó y tal. Y entonces echan un discurso ahí. Y entonces ahí es donde uno dice, la esencia misma de la cosa se perdió. O sea, el problema no era publicar el artículo, el problema era publicar el artículo para que todo el mundo diga que yo publico artículos. Entonces, ahí es donde dice Heidegger, nos perdimos en el uno. O sea, el punto no es, el punto para quien quiera escribir el artículo es escribir el artículo. Pero para algunos, escribir el artículo es fama y poder. Entonces dice, en ese momento que cambió la esencia del asunto, nos volvimos el uno. Y así van a suceder muchas otras cosas. Es pensar cuándo usted le da sentido a las cosas. O sea, el punto no es si usted se quiere comprar el celular que le vale 5 millones. El punto es por qué se lo quiere comprar. La reflexión de Heidegger aquí va a ser, bueno, ¿para qué lo necesito? ¿Sí? Es decir, no es malo que usted se quiera comprar el celular de 5 millones. La pregunta es ¿para qué? ¿Sí ven? El problema no es que usted se quiera comprar el carro de 200 millones. La concepción es ¿para qué lo quiere usted? Entonces llegar al punto donde la vida misma tenga sentido, porque a veces compramos cosas a las cuales le perdimos el sentido, o tenemos una vida a la cual le perdimos el sentido, y entonces ahí es donde va a decir Heidegger, estamos casi que en este Dasein tan apresurado, que en esta fugacidad del tiempo el ser se diluyó en nada. Esencialmente, entonces, ese sería el planteamiento de Heidegger, y buscando esa posibilidad de para qué las cosas, ¿no? Es lo que nos va a dar el sentido del mundo, y darnos ese sentido del mundo es lo que nos va a llevar a la posibilidad de empezar a tocar las puertas del existencialismo y empezar a tocar la posibilidad de que Heidegger es un existencialista en esta modernidad. Por eso es de lo más contundente. Es interesante cómo empieza el video que yo les di a ustedes, porque lo que dice es que pasar por Heidegger es ineludible, que es considerado uno de los pensabilidades y de las reflexiones es este rescate al sentido de lo humano. Ahora, ¿qué es lo contradictorio? Un mancito que le esté hablando a uno sobre la posibilidad del sentido de la humanidad, del sentido de la existencia del ser, y que haya pasado por el nazismo, entonces como que no le juega a uno algo, hay algo que se le desconecta aquí a uno. Pero esa, digamos, sería la crítica ya para cuando queramos profundizar. Sin embargo, miren cómo el hablar de la muerte, el hablar del uno y el hablar del ser en el mundo es lo que nos va a llevar a una posibilidad del existencialismo y de parte de ese nihilismo que expone Nietzsche posteriormente. Pero bien, no sé si haya preguntas, creo que eso era lo que les contaría por el día de hoy. Espero que no haya sido muy denso el discurso, o por lo menos no muy aburridor. Entonces, no sé si tengan preguntas, comentarios, algo que decir. No, parece que no hay preguntas. Me quedaron preguntas pendientes que se me hayan pasado por allí, compañeros, también para que me recuerden. Estoy mirando. No, creo que
que todas están respondidas, no nos quedó ninguna pendiente. Bien, compañeros, ¿preguntas tenemos? Bien, parece que no hay. Por último, vuelvo y les hago la recomendación del principio, pues porque no estábamos todos. Hablé con el profe Roberto, el profesor Roberto, pues es quien continúa con el módulo y ya posteriormente nos da lo del humanismo. Como le dije al profe Roberto que hasta la semana entrante íbamos a estar nosotros, o sea que ya el jueves entrante nosotros terminábamos. Él dice que les quiere dejar una lectura anticipada y también de una vez comentarles con qué plataforma va a trabajar. Entonces, para que por favor se contacten con él, como para que vayan haciendo la gestión de plataforma y de información para que les vaya botando los artículos y vayan adelantando trabajo, fue lo que me dijo. Entonces, por favor, se contactan, no me vayan a quedar mal ahí porque va a pensar que yo no les di la información. Dice Jorge, profe, acerca de la pregunta de Ángela, creo que tiene arriba la barra de comentarios. ¿Podría, porfa, pasarnos el número de él? Sí, Boris, espérame, traigo el celular que se me quedó arriba. Subimos aquí en clase. ¿Me recuerda cuál es la pregunta de Ángela? La podemos copiar nuevamente porque la verdad no recuerdo. Profe, la pregunta de Ángela es si nos podría aclarar de nuevo lo respectivo al ensayo, pues ya que pues usted lo dijo muy empezando la clase pasada y pues algunos no escuchamos ni tenemos como idea de eso. Me incluyo. Bien, gracias, Boris. La cuestión con el ensayo es, digamos que ya tenemos una visión amplia tanto de la fenomenología de Husserl como la de Heidegger, ¿no? Entraremos posteriormente con, con los Profe, se le está cortando muchísimo la llamada, no se escucha absolutamente nada. Un segundo, espéreme bajo, que es que se va la señal arriba. Bien, listo, Boris. ¿Ahora sí mejor? Sí, profe, fuerte y claro. Bueno, gracias. Bien, entonces digamos que principalmente pues sería la idea de Husserl o de Heidegger. Pero pueden buscar más, o sea, fenomenólogos es lo que hay por todas partes. Entonces, que puedan hacer como una discusión sobre fenomenología y el tema que ustedes escojan, o sobre humanismo y el tema que ustedes escojan. Si me preguntan un ideal del ensayo es que pudieran hacer una buena conexión entre un fenómeno de lo psicológico y estas filosofías, porque sería una discusión interesante. Eh, digamos que yo, como siempre, les doy el tema abierto, ¿sí? Usted escogerá una variable, por así decirlo, y trabajará el concepto o de esta filosofía, o de otro autor de esta filosofía, o del humanismo. ¿Mm? Y hace una reflexión sobre eso, una discusión. Por ejemplo, aquí un ensayo que me gustó mucho que precisamente sobre la referencia que hice ayer sobre Lacan, donde hicieron una reflexión como muy juiciosa sobre la fenomenología y los tres registros en Lacan, es decir, el imaginario, el simbólico y se me olvidó el otro, el imaginario, el simbólico y el real. Y entonces hicieron una discusión allí bien interesante sobre eso. Algunos han, por ejemplo, trabajado sobre la vivencia del amor o la vivencia de la sexualidad. Ahorita que sería interesante. No es que hay tantas cosas que se pueden hacer aquí. Por ejemplo, hacer una reflexión sobre la vivencia de la pandemia. Estaría muy actualizado. Y sería un análisis fenomenológico. Recuerden que la fenomenología es un análisis descriptivo, es un análisis, digamos, que intenta darnos como una sensación de la realidad. Hay un ensayo de Alfredo Molano que me gusta mucho, pero la verdad no me acuerdo cómo se llama. Es un ensayo de Alfredo Molano sobre fenomenología y me gusta mucho porque termina explicando qué es fenomenología sin decir qué es fenomenología. Entonces empieza el ensayo diciendo, he sido convocado el día de hoy para hablar de qué es fenomenología. Dice,
pero consulté con algunos profesores que tuve en la universidad y con otros que conozco sobre qué es la fenomenología, dijo, y llegué a la conclusión de que no hay una forma de explicar la fenomenología más allá que haciendo fenomenología, dice Jorge Molano, Alfredo Molano, perdón. Entonces, cuando plantea eso, dice, por lo tanto contaré por qué terminé haciendo fenomenología. Pone punto y empieza. Dice, empecé a estudiar en la Universidad Javeriana de Derecho, pero después del cuarto semestre, como no era mi deseo, porque yo venía de una familia de abogados, donde mi papá era abogado, mi abuelo había sido abogado, mis hermanos abogados, mi mamá abogada, entonces cuenta que toda la familia fueron abogados y por eso se fue a estudiar Derecho a la Javeriana. Haciendo como cuarto o quinto semestre se presentó a la Universidad Nacional a estudiar Sociología y pasó. Entonces abandonó la carrera de Derecho, se fue a estudiar Sociología y terminando la carrera se fue a Francia a hacer una maestría sobre sociología. Dice que haciendo la maestría pues estudió las materias allá en París y toda la cosa y encontró un día en la biblioteca una tesis de grado que hablaba sobre los abusos que tenía el gobierno francés con los cultivadores de olivas en Francia y pues que bueno, que la lucha social y toda esta cosa, entonces dijo, uy, yo puedo hacer una réplica de esto con lo que pasa con los campesinos en Colombia, se vino para Colombia y empezó a meterse en las manifestaciones que en aquellos años tenían los arroceros de los llanos contra el Estado y que fueron unas marchas también muy violentas. Entonces este man se metía allá entre la gente y empezaba a hacer pues crónicas, como crónicas de prensa. Entonces llega el punto interesante, bueno, y nos cuenta toda su historia de vida, porque eso cuenta hasta las novias y demás, muy bonito, pues de por sí que escribe chévere el hombre. Dice, pero entonces llegué al punto donde empecé a escribir las crónicas, alguna vez publiqué una en El Tiempo y El Tiempo me dijo, y usted debería escribir con nosotros porque les gustó lo que el man escribió. Digo, entonces yo ahora iba y me metía en las marchas y levantaba artículos para publicar. Dijo, pero entonces alguna vez haciendo las entrevistas, cuenta él, dice que yo entrevistaba a la gente y la gente empezaba, estos tombos hijo de putas, gonorreas, no sé qué. Entonces él va contando literalmente todo lo que iba diciendo la gente acerca de lo que era el ejército, lo que era la policía, los madrazos que echaba y toda esta cosa. Entonces él dice, cuando yo llegué y me senté en el escritorio a hacer la tesis y me puse a escribir para El Tiempo, dice, yo trataba de suavizar el discurso. Entonces el man dice, yo trataba de ponerle palabras suaves para que la gente lo leyera o para que no se vieran como las vulgaridades allí. Dice, pero también comprendí en ese momento que si yo no escribía las groserías y lo que la gente me estaba diciendo, el sentimiento, el dolor del otro, en pocas palabras, su vivencia sobre esa experiencia de violencia, no la iba a entender el que leyera el artículo o la tesis. Entonces él decía, entonces en ese momento comprendí que yo tenía que escribir lo que la gente decía, porque lo que interesaba en la fenomenología era el sentir y la vivencia del sujeto como sujeto individual y como sujeto del mundo. Y ahí empieza a dar unos pequeños conceptos de fenomenología, pero lo interesante es cómo empieza a contar la experiencia. Entonces ahí volveríamos a Husserl diciendo, es que esto es una cuestión descriptiva, pero también a esos elementos de Heidegger porque lo que intenta es mostrar el sentido de la vida del otro. Entonces fíjense cómo va combinando un elemento con el otro. El artículo me parece muy interesante porque no, la forma como lo estructuró, o sea, es decir, lo pensó dentro de su historia de vida. Y cuando uno termina el artículo, pues llega a la conclusión. El man lo que hizo no fue explicarnos qué era fenomenología, sino que él mismo hizo un ejercicio fenomenológico. Es decir, cuando él cuenta su vida y cuenta su vivencia, que además de eso es emocionante, está haciendo un ejercicio fenomenológico. Pero para concluir, Boris, porque es que me salí del tema, me emociona mucho esto. Entonces, el punto es que usted puede tomar el tema que lo atraiga y sobre eso hacer su reflexión, ¿no? Poder hablar sobre el sentido de la muerte en Heidegger. Casi que le estoy dando el título a usted en especial, Boris. El sentido de la muerte para la música en Heidegger, por decir algo. O el sentido de Heidegger para la música en la muerte, o alguna cosa así. Pues no sé, pensar en el sacrificio, la pandemia, la universidad, o sea, tantas cosas que se pueden pensar desde el concepto de la vivencia, desde el concepto de la muerte, desde el concepto del sentido, desde el concepto del Dasein, desde el cómo se me da el mundo, ¿sí?
Entonces, más bien como que le dejo la posibilidad de un ensayo abierto donde usted pueda, digamos, ir argumentando su reflexión desde la teoría. Y soy más abierto todavía, desde esta teoría de la fenomenología, o si se llega a cruzar por ahí con los humanistas, también puede ir metiéndole el diente a eso. Pero me gustaría más que fuera de este lado. ¿Me hago entender, Boris, o quedamos perdidos? Sí, profe, pues estuvo claro. No sé si alguno tendrá pues preguntas. Y antes de todo, o sea, norma Zapa, ¿dónde se lo mandamos y qué fecha, para ser exacto? Bien, como abrimos el Classroom ahorita, ahorita cuadro los compañeros que hacen falta y me lo envían al Classroom. O sea, ahí no tenemos problema. De hecho, yo les voy a abrir el link y ya les llega el link allá al correo o al teléfono donde tengan inscrito el Classroom. Ahí les va a llegar el mensaje al correo y quiere decir que está el espacio. Ahí les aparece la fecha y toda la cosa para entregar. Entonces no hay problema. Y pues sí, la idea sería ya, quisiera que trabajáramos por norma APA, si es posible. Límite de páginas. Eh, mm, qué mala pregunta, Boris. No, póngale corazón, es todo lo que le digo. Sí, que le quede, que usted haga algo digno, o sea, piensen en hacer algo digno. ¿Mm? No, es que no me gusta ese punto de tener que ponerle límite o un mínimo o un máximo, ¿no? Póngale corazón y verá que eso yo sé que le brota el discurso. ¿Mm? Listo, profe. Bien, listo, Boris, ahí quedamos en contacto, ¿no? ¿Aclaré algo, Eduardo, o necesita que ampliemos la aclaración? En conclusión y en resumen, el, el objetivo del trabajo es que usted pueda hacer una reflexión desde la fenomenología de algo que usted quiera, ¿sí? Es decir, yo lo que necesito saber es cómo entendió usted la fenomenología, o más bien enterarme de que usted entendió la fenomenología y que pueda hacer una reflexión sobre lo que usted quiera. Por eso les contaba en cierta parte eh, sobre la reflexión que yo hice acerca del perdón y la violencia a partir de la fenomenología. Incluso se puede abrir otra ventana cuando entremos en Nietzsche y hagamos la discusión sobre el concepto de los valores, de humano demasiado humano en Nietzsche. También pueden abordar desde ese nihilismo el concepto que ustedes quieran, o posteriormente, que es lo que vamos a ver el jueves, el existencialismo, también pueden hacer un abordaje desde el existencialismo de lo que ustedes quieran. Podríamos hablar de pandemia y existencialismo. Sonaría hasta interesante. ¿Ustedes creen que esta pandemia sí nos vaya a cambiar en algo la existencia? ¿O será que no ha sido tan fuerte como creemos? Eso sería una buena reflexión desde esta fenomenología o desde el existencialismo. Sería un buen abordaje. Entonces no sé si les doy respuesta a la pregunta sobre el ensayo o no. Bueno, parece que sí. Muchas gracias, compañeros, entonces por la respuesta. Bien, Eduardo. Entonces, me encanta que haya estado por aquí. Creo que eso era todo por el día de hoy. Están pendientes por si les envío un material desde el Classroom para que lo revisen, para que podamos hacer una entrada a Nietzsche. También parece que les gustó el video, entonces voy a buscar un video para enviarles. También me he encontrado con bastante de esos. Entonces voy a buscar un videito de esos bien tramadores y se los envío, que eso nos abre la perspectiva. ¿Sí? Sería esencialmente eso. Entonces, pues gracias, compañeros. Nos veremos la próxima semana. Muy nutrida la asistencia de hoy también. Esto me emociona y me entusiasma. Entonces quería agradecerles eso y quedamos en contacto. Buena tarde y que trabajen mucho y también que descansen. Entonces, hasta luego. Profe, esto antes, recuerde lo de los correos para el caso. Sí, que los compañeros me escriban ahorita de una vez al WhatsApp que tengo aquí el computador y todo y hacemos el acceso. ¿Listos? Que todavía Listo. estén por ahí. Gracias, Boris. Y usted me dio el número del profe Roberto. Ah, perdón, qué pena, espérenme, se me pasó Dale, con tanta cosa. Dame un segundo. ¿Se lo escribo o se lo dicto? como quiera. Espérenme que ahora, mi madre. Es 316
874-3702. Repito, 316-874-3702. Listo. Listo, Boris. Muchas gracias, hombre. Ahí no estamos hablando. Sí, ese es, Boris. Está bien. Bien, jóvenes, entonces, feliz tarde, que estemos bien y ya nos veremos la otra semana. Espero los